Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Re:Zero. El sabio regresa, el viaje comienza. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 11. El Caballero Oscuro y el Príncipe Rojo. Notas. Uno de los capítulos más locos en la historia del fanficción de Re:Zero. Unas 14.000 palabras de pura locura creativa que mi mente fue capaz de crear. Disfruten leyéndolo y espero que les guste. Revelar. Comenzó la primera ronda. A la señal de Miyazaki, Subaru y Ares levantaron simultáneamente sus cartas elegidas para que todos pudieran verlas. Subaru eligió 4. Ares eligió 2. Un silencio cayó entre los dos rivales que se miraban fijamente. Ares lanzó una mirada aguda y profunda en dirección a Subaru, hasta que, después de unos momentos, Subaru miró hacia otro lado y comenzó a mirar al anciano. Ares, sin embargo, continuó mirando a Subaru. Opciones fascinantes. Una es el doble de la otra, y la otra es la mitad, dijo Miyazaki, alternando la mirada entre Subaru y Ares. Según las reglas del juego, Pleiades-sama debería empezar. Con su postura refinada, el anciano levantó un brazo hacia Subaru. Subaru asintió y, con un suspiro, comenzó. 4, es la naturaleza. Tenemos 4 estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Tenemos 4 elementos. Tierra, agua, fuego y aire. Tenemos 4 fases de la luna. Nueva, creciente, llena y menguante. Y lo que todas estas tienen en común, además del número 4, es que nos muestran las diferentes caras de la naturaleza y como siempre pasa por ciclos y fases, nunca permanece igual, siempre cambiando. En otras palabras, el número 4 no es solo naturaleza, sino naturaleza en movimiento, en constante cambio. Ares levantó una ceja, luciendo interesado, pero no dijo nada. Y con esto, he terminado, añadió Subaru, concluyendo su argumento. Miyazaki asintió con una leve sonrisa. Muy bien. Y luego se volvió hacia Ares. Ares-sama, es su turno. Subaru apretó la mandíbula mientras también giraba su mirada hacia Ares. Ares asintió y, carraspeando, comenzó. 2 es dualidad. Bien y mal, luz y oscuridad, yin y yang, amor y odio, e incluso cara o cruz. La dualidad está presente en todas las cosas, pues todas tienen extremos y opuestos. Claro que hay puntos medios, pero el gris no existe sin el blanco, ni sin el negro. Por lo tanto, la dualidad es siempre absoluta, y el número 2 la representa a la perfección. Al escuchar las palabras de Ares, la sonrisa del anciano se amplió sutilmente mientras los ojos de Subaru se entrecerraron. Mi argumento termina aquí, concluyó Ares con calma. Miyazaki asintió. Murmuró el anciano, su mirada oscilando entre Subaru y Ares. Naturaleza y dualidad, ¿no es cierto? Reflexionó. Los rivales miraron expectantes a Miyazaki, esperando su evaluación. El anciano carraspeó, miró a Subaru y comenzó. La naturaleza es un poderoso simbolismo, y no solo un simbolismo. La naturaleza es, en sus múltiples facetas, la raíz de nuestro mundo, la que trae el cambio, porque al fin y al cabo, en la naturaleza nada se crea, todo se transforma y, por lo tanto, nada permanece igual. Luego se volvió hacia Ares. Sin embargo, en este contexto, la naturaleza pierde su valor ante la dualidad. Los ojos de Subaru se abrieron levemente mientras una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Ares. El anciano continuó. Como mencionó Ares-sama, la dualidad es absoluta, pues todo tiene extremos y opuestos, y sorprendentemente, para hacerlo más emocionante, hay un ejemplo muy claro de dualidad ante nuestros ojos, ya que Ares-sama participa en este juego por una razón egoísta, mientras que Pleiades-sama juega por una razón altruista. Cuando Miyazaki terminó esa última frase, Ares miró a su rival, pero la postura de Subaru permaneció igual, sin cambios. Miyazaki continuó. Ideas opuestas, equivalentes en valor. Además, admitámoslo, la dualidad es más atractiva. El anciano sonrió cálidamente. Dicho esto, Ares-sama es el ganador de esta ronda. TCH. Subaru chasqueó la lengua sutilmente. Ares, por su parte, asintió con satisfacción. Voy a reiniciar el cronómetro para que puedas prepararte para la siguiente ronda, dijo el anciano mientras configuraba el cronómetro en su teléfono celular.
Tras unos instantes, Miyazaki les mostró la pantalla de su teléfono. El tiempo se acababa. Sin perder tiempo, Subaru cogió su mazo y comenzó a examinarlo con cierta intensidad, pero algo inesperado ocurrió. Pleiades-san. Una voz llamó a Subaru. ¿HM? Levantó una ceja. La voz era tranquila y profunda, y Subaru rápidamente se dio cuenta de que pertenecía a Ares. ¿Qué pasa? Preguntó Subaru intrigado. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Una pregunta? Miyazaki, que observaba la escena con atención, sintió una punzada de curiosidad. Subaru parpadeó una vez, luego 2 veces, y luego respondió. Creo que sí. ¿Por qué quieres ese bastón? Esa era la pregunta. ¿No lo había explicado ya Pleiades-sama? Se preguntó el anciano. Para todos estaba claro que Subaru ya había dejado clara su motivación desde el principio, entonces ¿por qué Ares preguntaría por eso? ¿No lo sabías ya? Preguntó Subaru, mostrando confusión. Sí, claro, dijo Ares riendo suavemente. Pero, me gustaría oírlo otra vez. ¿Otra vez? Pero si ya lo sabía, ¿por qué volvería a preguntar? El interés del anciano creció junto con sus dudas, hasta que una idea cruzó por su mente. Considerando que todavía estaban dentro del tiempo de preparación y el cronómetro continuaba su cuenta regresiva ininterrumpida, Ares estaba tratando de distraer a Subaru. Parecía probable, ya que si Ares-sama lo distraía lo suficiente, Pleiades-sama no tendría tiempo de planificar su argumento adecuadamente, pero ¿no sería tal intento demasiado obvio? De acuerdo, Subaru parecía sospechar un poco de las intenciones de Ares, pero asintió de todos modos. Quiero dárselo a una chica que me gusta. El tono de Subaru era firme y su postura transmitía su sinceridad, pues esos eran sus verdaderos sentimientos. ¿No sería apropiado un bastón común y corriente? Preguntó Ares. En realidad, un bastón normal sería perfecto. Y aún así, ¿quieres a Okami? ¿Por qué? Porque, pensó Subaru un momento. Parece la indicada. Los ojos de Ares se posaron en Subaru por unos instantes mientras contemplaba algo, hasta que, ya veo. Ares asintió con calma y luego volvió a centrarse en las cartas que tenía en la mano. Subaru pareció momentáneamente sorprendido por la actitud de Ares, luego hizo lo mismo, volviendo a examinar sus propias cartas. Pasaron 10 segundos, pasaron 20 segundos y nadie más dijo una palabra. ¿Fue eso? ¿Fue esa la distracción? Miyazaki se confundió aún más. La idea de que Ares pudiera estar intentando distraer a Subaru parecía tener mucho sentido en el contexto, y sin embargo la conversación terminó después de un breve intercambio de palabras. Además, incluso ante un posible intento de distracción, Pleiades-sama todavía respondía las preguntas de Ares-sama con normalidad, como si no hubiera notado el intento, o lo hubiera notado, y no le molestara. Lo que el anciano, sumido en sus pensamientos, no notó fue que, en ese preciso instante, mientras ambos rivales estudiaban sus cartas, Subaru miró a Ares y luego dejó escapar lo que pareció un suspiro de alivio. Sin embargo, en secreto, Ares lo había notado. El tiempo transcurrió naturalmente y al cabo de 5 minutos sonó la alarma y ambos recogieron sus cartas elegidas. Revelar. Y las cartas fueron reveladas. Subaru eligió 3. Ares escogió 5. Ares mantuvo su habitual postura confiada, mientras que Subaru parecía un poco más serio. Según las reglas, Ares-sama debe ir primero, dijo Miyazaki. Ares asintió con calma y comenzó. El 5 es la experiencia humana. Los humanos tenemos 5 sentidos. Vista, oído, olfato, tacto y gusto, que son la base de nuestra percepción de la realidad. Incluso si eliminamos uno de ellos, nuestro cuerpo encontrará la manera de compensar la falta de uno fortaleciendo los otros 4, y con el tiempo nos adaptaremos a esta nueva percepción. Es cierto que los humanos no somos la única especie que posee estos mismos 5 sentidos, pero somos la única especie inteligente de planeta, y la única capaz de aprovechar al máximo esta percepción, la única capaz de comprender e investigar verdaderamente la realidad que nos rodea, y la única capaz de cuestionar su propia existencia. Como diría el filósofo y escritor Alan Watts, somos el universo experimentándose a sí mismo, y si los 5 sentidos pueden representar nuestra percepción, entonces el número 5 puede representar perfectamente la experiencia humana. Termino aquí. El tono de Ares era tranquilo, su oratoria impecable y su postura segura. Todos estos factores realzaban la fuerza de sus palabras, y de esta manera, argumentaba. Miyazaki absorbió en silencio las palabras de Ares, ya que había sido una discusión considerablemente más larga que las de la primera ronda.
Subaru, por otro lado, tragó saliva con dificultad. Después de unos momentos, el anciano se volvió hacia Subaru y dijo: «Es tu turno, Pleiades-sama». Subaru asintió y, tras un suspiro, comenzó. 3. Es conflicto. ¿Y por qué es cierto? Porque el conflicto comienza por 3 razones. La primera es que una de las partes esté involucrada. La segunda, que otra pueda discrepar con la primera. Y la tercera, el motivo, la chispa que generaría el conflicto, la famosa semilla de la discordia. Se podría decir que un conflicto puede tener más de 2 partes involucradas, pero lo cierto es que, aunque un conflicto pueda comenzar entre más de 2 partes, con el tiempo, esas partes se convertirán en solo 2. Basta con recordar lo que dijo Aresan en la primera ronda sobre la dualidad, los extremos y los opuestos, y un buen ejemplo de ello fue la Segunda Guerra Mundial, en la que, aunque muchos países entraron en conflicto, finalmente se formaron la Triple Alianza y la Entente, y la guerra se redujo al conflicto entre ambas. Algunos dirán que una persona puede tener conflictos internos, pero ¿qué sería un conflicto interno si no fuera el desacuerdo entre las partes racional y emocional de su cerebro por alguna razón? En otras palabras, los conflictos siempre terminan siendo 3, lo que lo convierte en el número de discordia y, por lo tanto, el número que mejor representa el conflicto. Ya terminé. Miyazaki levantó una ceja mientras procesaba el argumento de Subaru. Su mirada entonces pasó de un rival a otro. La experiencia humana y los conflictos, interesantes, pensó el anciano. La mirada de Miyazaki se posó en Ares. Los 5 sentidos como base de nuestra percepción, y la percepción como base de nuestra experiencia, y con nuestra inteligencia, la inteligencia humana, aprovechamos al máximo nuestros 5 sentidos para comprender el universo que nos rodea. Sinceramente, es sin duda una idea fascinante. La forma en que percibimos la realidad que nos rodea y la forma en que colocaste a los seres humanos en una posición especial fue sumamente satisfactoria. Ares asintió con calma, pero notó algo. Sin embargo, el anciano sonrió levemente y volvió su mirada hacia Subaru. El número 3, como origen de los conflictos, me llamó mucho la atención. Según el argumento de Pleiades-sama, un conflicto surge por 3 razones. Una parte involucrada, otra parte involucrada y una razón para que ambas discrepen. Incluso si un conflicto no comienza con solo 2 partes involucradas, eventualmente se convierte en un conflicto entre 2 partes por una razón, y volvemos al número 3. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con esto, y además de que esta idea resume bien los conflictos en los que la humanidad se ha visto envuelta a lo largo de la historia, es seguro decir que también resuena con todas las especies de este mundo, ya que todas son capaces de entrar en conflicto por alguna razón. Al igual que hice en la primera ronda con la idea de la dualidad, la idea del conflicto también encaja muy bien con la situación actual, ya que ustedes son las 2 partes involucradas y yo fui la chispa que inició este conflicto. Además, la forma en que ejemplificó la idea fue muy interesante, utilizando un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, lo cual me gustó mucho. Los rivales escuchaban atentamente a Miyazaki, cada uno con una expresión distinta. Mientras una sonrisa nerviosa se dibujaba en los labios de Subaru, Ares entrecerró los ojos. Y dicho esto, el ganador de la segunda ronda es Pleiades-sama. Concluyó el anciano. Sí. Dijo Subaru en voz baja, pero parecía emocionado. Ares dejó escapar un suspiro. Muy bien. Y con la victoria de Subaru, el marcador actualmente era 1-1. Voy a reiniciar el cronómetro, dijo Miyazaki, quien en unos instantes, reinició la cuenta regresiva. Luego los rivales volvieron a estudiar sus cartas, pero el anciano tenía algunas ideas para compartir. Miró de reojo a Ares. Ares-sama se mantuvo tranquilo como siempre, con una postura segura que nunca flaqueó, como si perder la segunda ronda no le hubiera afectado en lo más mínimo. Bueno, no es tan extraño, considerando que solo había perdido una ronda hasta ahora, pero tengo la impresión de que es un hombre difícil de sacudir. Reflexionó y luego miró de reojo a Subaru. Pleiades-sama, en cambio, parecía tenso, de alguna manera. Al mirar a Subaru, Miyazaki pudo notar que su postura era un poco más encorvada de lo habitual, sus ojos se entrecerraban mientras parecía reflexionar sobre sus cartas o la forma en que se rascaba sutilmente la mejilla. Todo indica que está nervioso, lo cual no es precisamente anormal en una situación como esta, pero, no puedo evitar sentir que hay algo extraño en ello. El anciano reflexionó. Pero sabiendo que pensar en ello no lo llevaría a ninguna parte, Miyazaki dejó escapar un suspiro de resignación. Sin embargo, después de unos momentos, ocurrió algo extraño.
Miyazaki levantó una ceja ante lo que veía. Subaru, que estaba mirando sus cartas, no lo vio inmediatamente, pero escuchó el sonido de pasos resonando en la habitación. Cuando finalmente volvió la vista hacia aquello, lo vio. Ares caminaba hacia él. Parecía serio mientras se acercaba, y extrañamente sus cartas ya no estaban en sus manos, pues, como el propio Miyazaki había visto momentos antes, Ares las había puesto en su bolsillo. Se acercó paso a paso hasta quedar a pocos centímetros de Subaru, y por eso, en ese momento, los dos rivales quedaron cara a cara. Sin embargo, Ares no dijo ni una palabra. Subaru tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Parecía sorprendido por la repentina aproximación de su rival. Aún así, con sus rostros tan cerca, se dio cuenta de que Ares no lo miraba a los ojos. No, miraba algo más en su rostro. En ese momento, los ojos rojos de Ares eran como un escáner, buscando algo en el rostro del joven de cabello negro. Cuando Subaru finalmente pareció procesar lo que estaba sucediendo, retrocedió un paso, pero Ares lo siguió, dando un paso adelante. Subaru retrocedió otro paso, pero a Ares no le importó y volvió a dar un paso adelante. ¿Qué? Justo cuando Subaru estaba a punto de decir algo, Ares de repente agarró su mano libre. La expresión del hombre de ojos rojos era seria mientras pasaba sus dedos por la palma de Subaru, pero como si estuviera irritado, Subaru forzó su mano para soltarse del agarre de Ares y la usó para empujarlo hacia adelante, distanciando al extraño hombre de sí mismo. ¿Cuál es tu problema?, preguntó Subaru, en un tono fuerte y profundamente molesto. Pero Ares ignoró la pregunta de Subaru. Su mirada estaba completamente fija en su mano, la misma que había usado para agarrarle a de Subaru hacía unos momentos. Con los dedos, masajeó esa misma mano, contemplando algo, analizando algo, hasta que, de repente, sus labios se curvaron en una misteriosa sonrisa. Interesante, dijo. Su tono era casi de entusiasmo. ¿Qué? Subaru lo miró con ojos confundidos. Miyazaki, que presenció la escena, quedó atónito. Tal cosa fue tan inesperada para el anciano que realmente no supo cómo reaccionar. Cada acción de Ares, desde acercarse a Subaru hasta tomarle la mano, era completamente inexplicable a los ojos de Miyazaki. En ese momento, el anciano se debatía entre regañar a Ares por invadir el espacio personal de Subaru o guardar silencio, pues, sinceramente, esta acción de Ares despertó la profunda curiosidad e interés de Miyazaki. Aunque no entendía lo sucedido, se sentía tentado a ver qué sucedería después, pues podría ser algo emocionante. Aún así, en contra de su deseo, su sentido común prevaleció, y con un tono tranquilo y casi divertido, el anciano tomó una postura. Ares-sama, por favor, no invada el espacio personal de Pleiades-sama. Lamentaría tener que interrumpir este juego por su mala conducta. Ares asintió con indiferencia y respondió. Está bien, Miyazaki-san, no volverá a suceder. Después de todo, ya conseguí lo que quería. Dijo, guiñándole un ojo a Subaru al final. Raro, murmuró Subaru, luciendo molesto. Después de eso, ambos volvieron a centrarse en sus cartas. ¿Era este otro intento de distracción por parte de Ares-sama? Pensándolo bien, lo que hizo entre la primera y la segunda ronda, esa conversación, fue un intento de distracción en primer lugar. Eso se volvía cada vez más improbable, sobre todo considerando que las acciones que acababa de realizar, invadiendo el espacio de Pleiades-sama, no parecían deliberadas, sino calculadas. Miyazaki reflexionó, sabiendo perfectamente que su mejor opción era seguir observando el partido y esperar a ver qué pasaba. Una vez más, transcurrieron los 5 minutos y sonó la alarma. Los rivales recogieron sus cartas. Revelar. Y revelaron sus cartas. Subaru eligió 6. Ares eligió 6. El mismo pensamiento cruzó por la mente de Miyazaki, Subaru y Ares. Habían elegido el mismo número. Al mismo tiempo, los dos rivales miraron al anciano. Subaru tenía una mirada tensa y confusa, mientras que Ares tenía una mirada tranquila, pero llena de dudas. En realidad, Miyazaki estaba tan sorprendido como los otros dos, pero rápidamente pensó en algo y sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿El mismo número, Aunque se me pasó por la cabeza esa posibilidad, al final no consideré que realmente pudiera suceder. Menudo error por mi parte. Miyazaki negó con la cabeza, algo divertido. De hecho, al no considerar tal posibilidad, Miyazaki no la mencionó al explicar las reglas del juego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Ares. Bueno, lo primero que hay que considerar es cómo argumentarás, habiendo elegido el mismo número.
Pero eso no debería cambiar mucho en comparación con las otras rondas, respondió Miyazaki. Pero si elegimos el mismo número, es posible que nuestros argumentos se centren en el mismo tema. ¿Qué haremos en ese caso? Ares hizo otra pregunta. En ese caso, es sencillo. Incluso puedes usar el mismo tema, pero es imposible usar exactamente las mismas palabras para argumentar. Por lo tanto, quien comunique el argumento, incluso si trata del mismo tema que tu oponente, de la manera que más me guste, naturalmente ganará, explicó Miyazaki. Ya veo, asintió Ares. Pero aún tenemos que decidir quién empieza. ¿Cómo lo resolvemos? La sonrisa del anciano se ensanchó. Tenía una gran idea en mente. Como verdaderos caballeros, dijo. Subaru y Ares levantaron una ceja. Con absoluta confianza, Miyazaki añadió. Jugando a piedra, papel o tijera. La pareja se quedó mirando al anciano durante unos instantes, luego se miraron el uno al otro. Eso tiene sentido, dijeron los rivales al unísono. Dicho esto, Subaru y Ares se pararon uno frente al otro, agitaron los puños tras la cabeza, y voces que decían Hanken Pon resonaron por la tienda. Entonces llegó la conclusión. Subaru eligió el rock. Ares eligió unas tijeras. Victoria para Subaru. Puede discutir primero, Pleiades-sama, afirmó Miyazaki. Subaru tragó saliva, pero asintió. Ares permaneció en silencio, solo observando. Subaru respiró hondo y comenzó. 6 es, humanidad. Ares entrecerró los ojos. No es el mismo tema que yo. Subaru continuó. Según la Biblia, o mejor dicho, según la tradición judeocristiana, el hombre fue creado en el sexto día de la creación, lo que provocó que el número 6 se asociara con los seres humanos, creando un contraste con el número 7, que, por ejemplo, al ser el séptimo día en el que Dios descansó, hizo que el número 7 se asociara con lo divino y lo espiritual, y por lo tanto, con la perfección. Porque lo divino es perfecto. Así que el 6, siendo el número de los seres humanos, se convirtió en un número de imperfección, porque el hombre, el ser humano, es imperfecto, defectuoso, lleno de defectos, lleno de debilidades, lleno de pecados, y por eso, nunca seremos divinos, nunca seremos perfectos, y, sin embargo, miro el mundo que nos rodea, con toda su humanidad imperfecta, y veo tanta belleza. Sí, todos tenemos defectos, y es cierto que hay gente horrible por todas partes, y también es cierto que, por culpa de esa gente horrible, ocurren cosas malas todo el tiempo, pero aún así, como, en un mundo donde todos somos tan defectuosos, ¿puede haber gente tan increíble? Bien. Personas desinteresadas, personas que dan sin esperar nada a cambio, personas que usan sus talentos y habilidades para ayudar a los demás, personas que construyen cosas geniales y útiles, y personas que se quedan, que te abrazan, que te escuchan cuando lo necesitas. He visto personas, ¿sabes? Personas que muestran su peor lado y me lastiman de maneras que ni siquiera pueden imaginar, pero luego me di cuenta de que estas personas también estaban sufriendo, que necesitaban ayuda. Y fue entonces cuando vi el lado bueno de estas personas. Vi lo increíbles que podían ser, para mí, para los demás y para sí mismas. Y fue entonces cuando comprendí que, aunque tenían lados oscuros, tenían lados brillantes, y al final, eran personas que valían la pena estar cerca y amar. La humanidad es imperfecta, pero eso es lo que la hace hermosa, porque solo los humanos pueden reconocer sus defectos, vivir con ellos, superarlos y ser mejores personas. Y como la humanidad nació el sexto día, ¿qué número podría ser mejor para representar su belleza e imperfección? Quizás me dejé llevar un poco al expresarme, pero eso es, mi pensamiento, y así terminé mi argumento. Un silencio cayó por unos momentos mientras Ares y Miyazaki simplemente miraban a Subaru. Ares soltó una risita, algo natural, espontáneo e incontrolable, una reacción sincera a lo que acababa de presenciar salir de la boca de Subaru. Y en sus ojos, una mezcla de interés y curiosidad, con un destello de admiración. Miyazaki, por otro lado, se mantuvo impasible, algunos dirían incluso indescifrable, pero lo cierto era que, en su interior, estaba realmente impresionado con el argumento de Subaru. Era difícil discernir cuánto había planeado decir Subaru y cuánto provenía de su corazón y emoción, pero era un hecho que las emociones se transmitían y se sentían. Subaru, que empezó a parecer incómodo con el silencio, se rascó la cara y murmuró. Entonces, el anciano suspiró y sonrió levemente. No te preocupes, joven, no hay nada de malo en emocionarse de vez en cuando. Eso es bueno, dijo Subaru tímidamente. Ares-sama, dijo el anciano, volviéndose hacia Ares. Es tu turno. Ares asintió con calma y luego se aclaró la garganta.
6 es la perfección. Eso es, inesperado. Pensó el anciano, sorprendiéndose interiormente. Después de que Subaru hablara sobre la imperfección humana en su argumento, Ares aparece con un contrapunto inesperado. Ya veremos a dónde lleva esto, concluyó Miyazaki. Ares continuó. El número 6 no es solo un número. Es una prueba. Prueba de que existe un orden oculto y silencioso que gobierna tanto el cálculo humano como la belleza de la naturaleza. Matemáticamente, el 6 es el primer número perfecto. Sus divisores, 1, 2 y 3, sumados, dan como resultado el 6 mismo. No hay sobrante ni escasez. Se contiene a sí mismo, como si el universo hubiera grabado en él una lección. La perfección no necesita adornos. Geométricamente, el 6 es la base de la armonía. El hexágono, la figura hexagonal, es la forma más eficiente y estable que existe. Se repite en los copos de nieve, todos únicos, pero siempre regidos por el mismo patrón. Se repite en las colmenas de abejas, que, sin saber matemáticas, construyen instintivamente la forma que mejor aprovecha el espacio y mejor resiste al tiempo. El 6 es el número del equilibrio. Un círculo puede dividirse en 6 partes iguales con simetría absoluta, formando la estrella que tantas culturas han usado para representar lo divino, el orden cósmico, la verdad inalterable. También es el número del tiempo natural, 6 direcciones en espacio y 6 puntos cardinales si contamos de arriba a abajo. El 6 marca el ritmo de todo lo que es completo, pero aún no suficientemente humano como para ser comprendido. El 6 no es moción, no es fracaso, no es improvisación. Es constancia. Es estructura. Es un recordatorio de que tras el aparente caos, hay una arquitectura perfecta, que se repite, inevitablemente, en todas partes. Por lo tanto, frente al 6, no hay lugar para la resistencia. El 6 es perfección matemática, armonía geométrica y orden natural. Y la perfección, es invencible. Y con esto, concluyó mi argumento. Impacto. Esa es la palabra que cualquiera que presenciara la discusión de Ares usaría para describir la sensación que generó. No solo se trataba de su excelente elección de palabras, sino también de su postura abierta y segura, su forma de gesticular y su tono de voz, que se elevaba, se profundizaba y se suavizaba con una maestría única. Todo estaba ejecutado con perfección, la misma perfección de la que hablaba en su discurso argumentativo, lo que, en consecuencia, daba aún más peso a sus palabras. ¿Es posible que la perfección no pueda ser derrotada? Miyazaki sonrió. Esta ronda lo había dejado realmente satisfecho. Aunque trataban temas diferentes, esta tercera ronda fue sin duda una competencia entre la perfección y la imperfección. El anciano reflexionó. Se acarició la barba por unos instantes, su mirada alternando entre Subaru y Ares. Ares estaba tranquilo como siempre. Subaru parecía nervioso. Miyazaki comenzó. Pleiades-sama habló sobre cómo, según las tradiciones bíblicas, los seres humanos aparecieron en el sexto día de la creación, y a partir de ahí, nos trajo una narrativa sobre la imperfección y la belleza de la humanidad y las personas. Ares-sama, por otro lado, nos brindó una lógica precisa, bien estructurada y muy bien comunicada sobre la perfección, la armonía y el orden natural basada en el número 6, y, sinceramente, no podría decir que no fuera brillante. En todos los aspectos, Ares-sama, su discurso argumentativo fue magistral. Supo hacer un excelente uso de sus habilidades oratorias, combinándolas con una excelente elección de palabras, siendo conciso, convincente y complejo, lo que me da la clara percepción de que tiene habilidades superiores a la media para las negociaciones, así que fue un gran trabajo. Sin embargo, el anciano miró a Subaru. La narrativa de Pleiades-sama fue particularmente especial. Los ojos de Subaru se abrieron, su expresión mostraba sorpresa con un toque de curiosidad. No sé cuánto de tus palabras planeabas decir, pero es un hecho que, en algún momento, comenzaste a hablar con el corazón. Hablaste sobre las imperfecciones humanas, incluso contrastando con el número 7, que tiene una conexión con el simbolismo divino y espiritual, y luego, poco a poco, añadiste tus propias filosofías al tema, poniendo cada vez más corazón y alma en tus palabras. Al igual que la belleza que ves en la humanidad, puedo decir que tu discurso argumentativo fue muy hermoso. Si el argumento de Ares-sama fue impactante, el tuyo fue ciertamente conmovedor, y aunque el discurso de Ares-sama sobre la perfección fue brillante a su manera, en este contexto, la narrativa de Pleiades-sama sobre la imperfección destaca, y por lo tanto, el ganador de la tercera ronda es Pleiades-sama. Ares levantó una ceja por un momento, pero luego se resignó a una expresión seria.
Era difícil decir cómo se sentía realmente acerca de esta derrota, pero era un hecho que tratar de refutar la evaluación del anciano sería inútil y, en cierto modo, también sería patético. Subaru, por otro lado, simplemente rió levemente en un tono contenido y dijo: «Genial». Parecía entusiasmado por esta victoria, pero también se contuvo en su reacción, como si algo todavía le molestara. «Voy a reiniciar el cronómetro». «Prepárense», dijo el anciano. Después de unos momentos, la cuenta regresiva de 5 minutos comenzó nuevamente. Los rivales volvieron a mirar sus respectivos mazos, planeando sus próximos movimientos. La mirada de Miyazaki se dirigió entonces a Ares. Era indescifrable, y poco se podía entender de sus sentimientos con solo mirarlo, pero el anciano tenía algunas cosas en mente. Si analizamos solo el exterior, Ares-sama no parece estar tan afectado por la derrota, pero esto bien puede ser una fachada. Después de todo, a estas alturas, debe haber comprendido muy bien la situación en la que se encuentra. Reflexionó. De hecho, Ares estaba en una situación complicada ya que, con el marcador 2-1 para Subaru, si volvía a ser derrotado, sería una victoria completa para Subaru. En otras palabras, Ares estaba en desventaja. Además, considerando estas 3 primeras rondas, Pleiades-sama fue quien pareció comprender mejor mis verdaderos criterios. Miyazaki reflexionó para sí mismo. Los misteriosos criterios de Miyazaki para evaluar argumentos seguían siendo una parte fundamental de este juego. Después de todo, además de la argumentación que impregnaba el juicio de números, existía la conjetura, donde tanto Subaru como Ares tendrían que descubrir por sí mismos los verdaderos criterios del anciano si querían tener más posibilidades de ganar. Considerando todo esto, Miyazaki concluyó que Subaru tenía la ventaja en este aspecto, y por tanto, todas las desventajas, tanto en puntuación como en comprensión, estaban en Ares. Sin embargo, el siguiente movimiento de Ares tomaría a Miyazaki completamente por sorpresa. Ares, que hasta entonces había estado concentrado en sus cartas, apareció de repente con una misteriosa sonrisa en su rostro. Miró a Subaru con sus intensos ojos rojos y dijo: «No eres normal, ¿verdad? ¿HM?» Subaru tardó un momento, pero enseguida se dio cuenta de que Ares le hablaba directamente a él. ¿Qué? Sí, definitivamente no eres normal, afirmó Ares. ¿De qué estás hablando? Subaru parecía tenso. Desde la primera ronda, Pleiades-san. Desde la primera ronda, noté un patrón en ti. Siempre pareces tenso, y a menudo tragas saliva con dificultad, te encorvas, te rascas la cara, y cuando algo parece salir bien, suspiras aliviado. Todos estos son signos de ansiedad y nerviosismo. En otras palabras, estás nervioso. Pero no hay nada de extraño en eso, ¿verdad? Después de todo, estamos apostando por un artefacto histórico muy valioso, y es totalmente normal sentirse ansioso ante la posibilidad de perder, pero entonces, ¿cómo puede alguien estar nervioso en una situación como esta y al mismo tiempo no mostrar ni una pizca de codicia? Subaru, todavía luciendo confundido, inclina ligeramente la cabeza. Miyazaki simplemente observó la escena atentamente. Ares continuó. Desde el principio, apareciste en esta tienda como una persona común y corriente. Vistes ropa informal, tus modales son comunes y tu único objetivo era el de un hombre sencillo. Darle algo a la chica que te gusta. Todo en ti grita que eres una persona común y corriente, una persona común y corriente de clase media, y no creo que sea necesario mencionar que también estuviste antes en una tienda de segunda mano. Bueno, yo también, pero eso no viene al caso. La cuestión es que incluso ante la posibilidad de obtener semejante artefacto histórico, un objeto que podría hacerte rico de la noche a la mañana, una persona común y corriente de clase media, y cambiarte la vida por completo, tu objetivo seguía siendo el mismo. Sinceramente, incluso pensé que eras un tonto al desperdiciar una oportunidad única para complacer a una chica soltera, pero sabía que no podía ser solo eso, ¿verdad? Sabía que quizá aún me faltaba algo, así que te hice una pregunta, ¿recuerdas? Después de la primera ronda y antes de la segunda, te pregunté por qué querías el bastón, y por qué iba a preguntarte eso si ya lo habías respondido antes. Algo que seguramente ya sabía. Simple, porque necesitaba estar seguro. Necesitaba confirmarlo. ¿Y tu respuesta? Ni lo dudaste, simplemente dijiste que querías dárselo a la chica que te gusta. Así que te hice otra pregunta. Si un bastón normal serviría. ¿Y tu respuesta? Dijiste que un bastón normal serviría perfectamente. Y entonces me di cuenta de que quizá no eras tan tonto después de todo, y que estaba llegando a alguna parte. Así que te hice otra pregunta.
Te pregunté si, aunque un bastón normal sería apropiado, ¿por qué seguías queriendo el Aokami? Y solo respondiste que me parecía el indicado. No por dinero, ni porque fuera una oportunidad única, sino por una feliz coincidencia. Y supe en el momento en que dijiste eso que esos eran tus verdaderos sentimientos, porque además de cómo te expresaste, es un hecho que no tendrías motivos para mentir, ya que no importaría nada, y nadie te juzgaría por estar interesado en el dinero. Así que lo entendí. Entendí que no había tanta codicia en ti. Para ti, ganar o perder este juego no importaba, lo cual es inusual en sí mismo, pero al menos me dejó claro que esa no era la razón de tu nerviosismo. Entonces pensé, ¿qué otra razón podría tener para estar nervioso? Luego pensé que quizá eras así por mi culpa y por Miyazaki-san. Quizás, como alguien de clase media, te intimidaba la presencia de dos caballeros de mayor rango y el hecho de tener que competir contra uno de ellos y ser evaluado por el otro. Eso podría haberte presionado y haberte generado un sentimiento de inferioridad, pero luego recordé que tu nerviosismo solo empezó a notarse en la primera ronda, y antes de eso, desde que entraste en la tienda, nunca mostraste la menor vacilación al interactuar con nosotros. En ningún momento te sentiste intimidado por nuestra presencia. Al contrario, siempre te mostraste tranquilo, seguro e incluso informal. Incluso cuando nos reímos de tu gol, no te mostraste afectado ni avergonzado en lo más mínimo. E incluso siendo plenamente consciente de nuestra posición social, no dudaste en imponerte, no solo exigiendo antes del partido, sino también usando bien tus palabras, incluso siendo formal y refinado. En otras palabras, no tuviste miedo, y de hecho, no nos temes ni te preocupa nuestra posición social. Te da igual. Y aún así, incluso después de todas estas contradicciones, todas estas rarezas y todas estas anomalías que te rodeaban, Pleiades-san, seguías mostrando signos de ansiedad y nerviosismo. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien se sentiría nervioso sin motivo? Y la respuesta me vino a la mente poco después. La única razón por la que estarías nervioso sin motivo es que no estás realmente nervioso, estás fingiendo. ¿Qué? Miyazaki se quedó incrédulo al oír esto. ¿De verdad sería eso? ¿Era por eso que Pleiades-sama parecía tan tenso todo el tiempo? Tiene sentido, Subaru. Sin embargo, continuó mirando a Ares con una expresión confundida, todavía pareciendo procesar todo lo que se decía. Pero Ares aún no había terminado. Eso tendría mucho sentido, y todas las contradicciones podrían explicarse, pero seguía siendo solo una suposición. Sin embargo, tenía una forma de averiguarlo, de averiguar si estabas realmente nervioso o solo estabas actuando. Porque después de todo, por muy perfecta que sea la actuación, el cuerpo no miente. ¿Te acuerdas? Entre la segunda y la tercera ronda, cuando me acerqué a ti, te miré detenidamente a la cara y luego te tomé la mano. Nada de eso fue en vano, buscaba sudor frío. Así que eso fue todo. Esa fue la causa de ese comportamiento inusual. Miyazaki se sorprendió. Ares continuó. Esta tienda es bastante fresca, así que en condiciones normales, nadie sudaría aquí. Sin embargo, incluso con temperaturas bastante bajas, si estabas nervioso y ansioso, sería inevitable que te saliera sudor frío en la cara, y sobre todo en las manos. Pero adivina qué encontré en tu cara. Nada. Ni una sola gota de sudor. Así que te agarré la mano, porque si no tenías sudor frío en la cara, tus manos podrían seguir húmedas. Así que pasé mis dedos por tu palma, tú retiraste la mano y finalmente pude revisar mi propia mano, la misma que usé para examinar la tuya, en busca de sudor. Y adivina qué. No había nada. Tu mano estaba completamente seca. En ese momento, finalmente pude concluir que nunca estuviste nervioso. Siempre estuviste tranquilo. Desde el principio del juego, fue solo una actuación tuya, y pude entender por qué. Querías que te subestimara, Pleiades-san. Asumiste que era un niño rico, consentido y presumido que te menospreciaría por ser una persona común y corriente y te trataría con dulzura, todo para pillarme desprevenido cuando menos lo esperaba. No fue una mala estrategia, lo admito, pero dejaste demasiadas contradicciones. Con cada segundo que Ares revelaba sus pensamientos, continuaba analizando cuidadosamente el comportamiento de Subaru, filtrando sus reacciones a todo lo que revelaba, pero aún con todo eso, Subaru permanecía tenso y confundido, sin decir nada. Ares entrecerró los ojos. Incluso después de todo esto, sigues actuando igual, pero eso no importa. Negó con la cabeza mientras su expresión se suavizaba. Tengo una manera de demostrarte que tengo razón, de hacer que muestres tu verdadero yo. ¿Qué? Murmuró Subaru.
Esa chica que te gusta, tiene el pelo azul, ¿verdad? Dijo Ares con una sonrisa provocativa. Sus palabras resonaron por toda la habitación. Y momentos después de que Ares terminara de decir eso, vio algo en Subaru, algo demente, y entonces su sonrisa se ensanchó. Sí, eso era lo que esperaba, esa mirada lo dice todo. Esos no son los ojos de una persona común, son los ojos de un superviviente. En ese momento, la imagen de una persona confundida, contenida, tensa y nerviosa que Subaru tenía en su rostro desapareció por completo. En su lugar apareció un hombre firme como el acero, con una mirada tan intensa como un abismo, que exudaba lo que solo podría describirse como intención asesina. Porque en ese momento, Subaru parecía, no, Subaru hablaba en serio, completamente serio. Pero seguía en completo silencio. Pero Ares vio algo más allá de lo que esperaba ver en Subaru, algo que lo dejó impactado y asombrado al mismo tiempo. Eres aún más peligroso de lo que imaginaba, dijo Ares, fascinado. Esos no son solo los ojos de un superviviente, son los ojos de alguien que incluso me mataría si fuera necesario. Porque Ares había visto esa mirada antes, hacía mucho tiempo, en su pasado. Y fue en ese momento que los ojos de Ares se abrieron de par en par. Lo había entendido. Sí, lo había entendido por completo. Y entonces una carcajada escapó de su boca, una carcajada que resonó como brasas por toda la tienda. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo, Pleiades-san, dijo entre risas. No solo querías que te subestimara, querías distraerme. Desde el principio, siempre fuiste consciente de tus propias contradicciones, de tus propias anormalidades, y las usaste a tu favor. Querías que te prestara atención y que siguiera intentando comprenderte, intentando desentrañar, intentando descifrar el enigma de una persona anormal llena de contradicciones. ¿Y por qué lo harías? Porque sabías que mientras estuviera concentrado en ti, no podría concentrarme en descubrir los verdaderos criterios de evaluación de Miyazaki-san. Jajaja, rió. Fue un buen plan, debo admitirlo, pero lamento decírtelo, Pleiades-san, pero ya he descubierto los verdaderos criterios de Miyazaki-san. ¿Lo descubrió? ¿En serio? Reflexionó el anciano. Hasta este punto, Miyazaki había concluido que Subaru era quien mejor entendía, aunque no del todo, sus verdaderos criterios, pero quizás se equivocaba. Quizás Ares se guardaba sus cartas. Quizás aún no lo entiendas, Pleiades-san, así que te lo dejaré claro, dijo Ares, con sus ojos rojos brillando con una intensa convicción. Puedo ver a través de ti, y por eso seré el vencedor. Y así lo declaró. Y casi como si el destino se estuviera divirtiendo con esos tres hombres, la alarma del teléfono sonó en ese mismo momento. Inmediatamente, los rivales pusieron sus manos sobre sus respectivas cartas. Era difícil decir si, con el poco tiempo que tenían en ese intervalo, eran capaces de llegar a algo sólido que sirviera como argumento, pero de todas formas, necesitaban mostrar algo. Aún así, incluso con tan poco tiempo para planificar, Subaru y Ares no dudaron en elegir sus respectivas cartas. Miyazaki, por otro lado, prácticamente temblaba. Los últimos minutos habían sido muy intensos, pero no temblaba de miedo, no, en absoluto. Estaba temblando de creciente excitación. Con una intensidad inusual considerando cómo se había desarrollado el juego hasta el momento, el anciano declaró: revelar. Y los rivales revelaron sus cartas. Subaru eligió 7. Ares escogió 8. La cuarta ronda había comenzado. Según las reglas, Ares-sama debe discutir primero. Ares asintió con calma, todo en su lenguaje corporal transmitía su absoluta confianza en sí mismo. Comenzó. Como todos sabemos, el número 8, cuando se coloca de lado, se convierte en el símbolo del infinito, lo que lo convierte no solo en el número de los ciclos eternos, sino también en el vínculo que no se puede romper, el destino que siempre regresa y a través de él, permíteme contar una historia. ¿Una historia? El anciano se interesó de inmediato. Ares continuó. Había una zorra de pelaje rojo, tan intenso y ardiente que parecía hecha de llamas. Nació al pie de una montaña, frágil y hambrienta. Nadie creía que sobreviviría al invierno, pero el ciclo la impulsaba hacia arriba. Cada estación, cada giro del sol, se hacía más fuerte, más astuta. Con el tiempo, aprendió a cazar mejor que las demás, a hablar como los cuervos y a bailar con los lobos, y con ello, comenzó a escalar la montaña, desafiando siempre el destino que le decía que debía morir en silencio. Cuanto más subía, más temían los demás animales su brillantez, pues su pelaje brillaba como llamas vivas. Cuando finalmente llegó a la cima de la montaña, su luz ardía como brasas en el cielo.
Pero el ciclo del miedo es tan eterno como el de la esperanza. Las manadas, temiéndola, la llamaron bestia disfrazada, y una noche, encendieron antorchas, la rodearon y dijeron que esta zorra no era más que una bruja. El mismo ciclo que la crió también la destruyó, y fue quemada en el fuego que no pudo extinguir. Cuando las llamas se elevaron al cielo, los animales creyeron haber vencido, pero el ciclo no se había roto. Las cenizas del zorro fueron arrastradas por el viento, extendiéndose por todos los rincones de la montaña. Y así, el ciclo del miedo nunca terminó, porque incluso hoy, al ponerse el sol, dicen ver el color rojo reflejado en el horizonte. Este es el destino de los 8. Todo vuelve, todo se repite. El ciclo no se puede vencer, solo temer. Y así concluyó. La mirada de Ares oscilaba entre Subaru y Miyazaki mientras terminaba su argumento, o mejor dicho, su historia. Miyazaki se quedó en silencio por un momento, mirando a Ares con un brillo diferente en sus ojos. Tras unos instantes, soltó una risita y dijo, ya veo. Y se volvió hacia Subaru. Pleiades-sama, es su turno. Subaru asintió con una expresión seria y comenzó. 7 es un misterio. ¿Misterio, eh? En la ronda anterior, recuerdo que Pleiades-sama habló mucho sobre el número 7 y su significado divino al contrastarlo con el número 6, así que me preguntaba si volvería a hablar del mismo tema, pero parece que tenía algo diferente preparado para esta ronda. El anciano reflexionó. Subaru continuó. En la ronda anterior, mientras hablaba del número 6, lo contrasté con el número 7, sobre su simbolismo divino y espiritual, porque es un hecho que el 7 es probablemente el número más simbólico y el más estrechamente vinculado al misticismo y lo sobrenatural que existe, y esto se debe a varias razones. Dios descansó en el séptimo día, hay 7 sellos del Apocalipsis, 7 trompetas, 7 pecados capitales, 7 virtudes celestiales, 7 colores del arco iris e incluso 7 notas musicales. Estos son algunos ejemplos de la aparición del número 7 en lugares con profundos significados espirituales. Que el 7 sea el número de la suerte es una creencia popular, y como he demostrado, esto no es sin razón. Pero entonces, ¿por qué sería el número 7 un misterio? Porque lo divino y lo espiritual, en sí mismos, son un misterio. Tales cosas aún están en la frontera del conocimiento humano, y la ciencia, que es, por definición, la que prueba o refuta, aún no ha podido desentrañar la posible existencia de un lado místico en el universo. Por lo tanto, el número más estrechamente vinculado al misticismo del mundo es, en consecuencia, el número más estrechamente vinculado a los misterios del mundo. El número 7, entonces, termina representando todo lo que no podemos ver, todo lo que no podemos probar y todo lo que no podemos medir. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Quizás las preguntas más frecuentes de la humanidad a lo largo de la historia, y las respuestas aún son, no por fe, sino por definición, desconocidas. Y el número 7, a su vez, es el que mejor representa lo desconocido, porque el 7, es un verdadero misterio. Termino aquí. Resulta curioso pensar que este argumento viniera directamente de Subaru. Después de todo, si hay una persona en este mundo con pleno conocimiento y experiencia de lo sobrenatural y lo místico, ese es el joven de cabello negro, quien fue transportado a un mundo de fantasía llamado Isekai y vivió tantas experiencias que la gente de su mundo consideraría pura imaginación. Así que quizás fue un poco hipócrita por parte de Subaru hablar de este tema de esa manera, pero era un hecho que ni Miyazaki ni Ares tenían por qué saberlo. Y Ares, después de escuchar el discurso argumentativo de Subaru, curiosamente dejó escapar algunas risas bajas mientras tenía una mirada divertida en su rostro. Miyazaki, por otro lado, tenía una expresión pensativa. Los ciclos eternos y el misterio, por desgracia, en este caso, el ganador ya está bastante claro. El anciano reflexionó. Y entonces, bajo la atenta mirada de sus rivales, Miyazaki comenzó. Una fábula sobre una zorra envuelta en eternos ciclos de esperanza y miedo. El ciclo de esperanza que le dio la fuerza para ascender en la vida y alcanzar la cima, incluso contra todo pronóstico e incluso contra su propio destino. El ciclo de miedo que se instaló en quienes la rodeaban, quienes temían su brillantez y decidieron destruirla, porque es más fácil odiar lo que no se comprende que intentar comprenderlo y aprender de ello. Pero al final, el ciclo de miedo permaneció igual. Fue una historia trágica, pero también muy hermosa. Ares-sama, me alegra que la haya compartido con nosotros. Ahora. Miyazaki miró a Subaru. Un discurso argumentativo muy coherente sobre el misticismo y los misterios del mundo.
Al fin y al cabo, existen muchísimas religiones en el mundo actual, y en el pasado, existían muchas otras que ahora se consideran mitologías. Todas se basan en la fe y creencias que responden a preguntas fundamentales para la humanidad, pero son imposibles de probar y medir, y por lo tanto, un misterio, hasta que, por supuesto, se demuestre lo contrario. Fue una lógica muy bien pensada la que situó al número 7 como el centro de las incógnitas y preguntas sin respuesta de nuestro mundo, y sin duda merece elogios. Sin embargo, me temo que, entre ustedes dos, en esta ronda, Ares-sama es quien realmente entendió mis verdaderos criterios de evaluación. Para Miyazaki el verdadero criterio de evaluación de Shimura es una historia. Sí, una historia, porque quien a través del número elegido y su simbolismo correspondiente cuente la mejor historia, la mejor narrativa, será quien gane a los ojos del anciano. Nunca se trató de argumentos perfectamente lógicos y bien estructurados, sino de demostrar, a través de una historia cautivadora, por qué tu número debería ser superior. A lo largo de las rondas, Subaru y Ares discutieron de diversas maneras. A veces de forma más lógica y fría, a veces de forma más emotiva y dramática. Desde el principio, el anciano siempre prefirió las narrativas más dramáticas y emotivas, pues eran las que más se acercaban a la historia. ¿Y por qué una historia? ¿Por qué no una historia? Al fin y al cabo, soy un hombre muy mayor. Un hombre que sabe que su fin está cerca y, al mismo tiempo, un hombre que lo ha experimentado todo en esta vida. Un hombre que ha experimentado los altibajos del amor, el dinero, la libertad y la gente. Un hombre que ha perseguido incansablemente y alcanzado innumerables metas personales, un hombre que ha estudiado y coleccionado innumerables artefactos históricos que su codicia y sed de conocimiento exigían. Y ahora, todo lo que queda es un anciano satisfecho con la vida que ha vivido y listo para el día en que necesite dejar este mundo, pero ese día aún no ha llegado, y hasta que llegue, vive con la profunda comprensión de que ningún materialismo puede llenar el vacío que siente. Lo único que todavía es capaz de llenarlo de emociones, es su propia imaginación, y las historias que ilustra con ella. Por eso, incluso después de tanto tiempo, continúa coleccionando artefactos históricos, no por los objetos en sí, no por lo valiosos que realmente son, sino por las historias que transmiten, y solo por esa razón, historias que llenan su alma vieja y cansada. Es por esta misma razón que su criterio de evaluación no podía ser otro que la calidad de la historia contada. Porque una historia bien contada es lo único que importa. Y por eso, Ares-sama es el ganador de la cuarta ronda, declaró. Los ojos de Subaru se oscurecieron levemente mientras asintió. Ares, sin embargo, tenía una expresión de satisfacción, como si hubiera esperado tal resultado. Voy a reiniciar el cronómetro, dijo Miyazaki, configurando la alarma en su celular de la misma manera que lo había hecho durante el juego hasta ahora, pero a diferencia de las otras veces, esta sería la última. Porque estaba por comenzar la quinta y última ronda. El tiempo volvió a correr, pero a diferencia de las otras veces, Subaru y Ares no recogieron sus cartas de inmediato. No, esta vez, los rivales simplemente se miraron fijamente, mirándose a los ojos. Ojos rojos chocando con ojos negros. Subaru, profundamente serio. Ares, completamente tranquilo. ¿Pensabas que estaba fanfarroneando? Dijo Ares, provocador. Puedo ver a través de ti, Pléyade-san. No puedes ocultarme nada, no puedes escapar de mí, no puedes vencer mi orgullo, Pléyade-san. La presión que ejercía Ares era abrumadora. Era como si, a su alrededor, una aura poderosa en forma de una ola de llamas rojas y ardientes, tal era la fuerza de su presencia. Pero aún así, Subaru no reaccionó. Su mirada permaneció fija y su silencio, profundo. Se mantuvo firme e inquebrantable ante Ares. Exactamente como espero de ti, Pléyade-san. Pero no pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que volvieran su atención a sus respectivas tarjetas, examinándolas por lo que sería la última vez ese día. Y una vez más, inevitablemente, pasaron los 5 minutos, sonando la alarma poco después. Miyazaki respiró hondo, presionado tanto por la tensión del ambiente como por sus propias expectativas sobre lo que podría acontecer. Con voz profunda y resuelta, dijo: «Revela». Y los rivales revelaron sus cartas. Había comenzado la ronda final, la que decidiría al verdadero ganador. Subaru eligió 1. Ares escogió 9. 1 y 9, el más bajo y el más alto, como si el destino supiera exactamente cómo hacerlo aún más interesante. El anciano reflexionó, riendo levemente. Según las reglas, Ares-sama debe comenzar. Ares asintió con una sonrisa misteriosa y una mirada brillante. Comenzó.
9, el número de la consumación. 9 es el fin del ciclo y el nacimiento de lo nuevo. El punto más alto antes de que todo cambie. Y con él, traigo la continuación de la fábula. ¿La continuación? Miyazaki se sorprendió. ¿Así que la fábula del zorro aún no había terminado? Ares continuó. De las cenizas del zorro rojo, nació un pequeño lobo. Sin amo, sin refugio, sin nombre, llevaba el estigma de su madre. Dondequiera que iba, las bestias lo cazaban, pues creían que su existencia era una maldición. Y así, el lobo corría y corría, e incluso cuando sus patas sangraban, no podía detenerse. Un día, rodeado de muerte, no veía salida. Pero entonces, apareció una figura blanca, radiante como la luna. Ahuyentó a las bestias, tomó su pata y dijo: aunque el mundo entero desee tu caída, recuerda. Eres especial y siempre te amaré. El lobo no entendió esas palabras, pero aún así, caminó junto a la figura sobre los cuerpos de quienes una vez lo habían perseguido. Antes de que el lobo se diera cuenta, fue llevado a una tierra extraña, donde no había cazadores ni recuerdos de la montaña. Allí, nadie sabía quién era. Y así, el ciclo terminó. El zorro ardió en el 8, pero el lobo nació. En el 9. El final de una historia dio origen a otra. Ese es el poder del 9. Termina, pero también me anuncia el renacimiento. Porque no hay muerte que no lleve consigo la semilla de un nuevo comienzo. Y así, termino mi historia. Increíble. Una historia en 2 partes. El anciano se sintió profundamente conmovido. La fábula del zorro rojo, contada en la 4ª ronda, y la fábula del lobito, contada en la 5ª. 8 y 9, el final de un ciclo y el comienzo de otro, la historia de una madre y su hijo. Fascinante, profundamente fascinante. Decir que Miyazaki no se conmovió sería mentir. No solo las fábulas lo conmovieron, sino que también la forma en que Ares las contó, dividiéndolas simbólicamente en 2 partes, fue magnífica. Aunque solo eran fábulas, el anciano no pudo evitar preguntarse si habría algo más profundo tras estas historias. De todos modos, ahora era el turno de Subaru, y Miyazaki necesitaba prestar mucha atención como árbitro justo. Pleiades-sama, ahora es su turno, anunció el anciano. Me pregunto qué podría hacer Pleiades-sama para solucionar esta situación. Tras la brillante demostración de Ares-sama, me temo que no hay mucho que pueda hacer para superarla. Miyazaki reflexionó para sus adentros. Ares, por otro lado, miró a Subaru con una mirada casi malvada, como si pudiera ver la derrota de Subaru ante sus ojos. Lucha y pierde, Pleiades-san. ¿Y Subaru? Tenía la cabeza gacha, sus ojos apenas visibles en la sombra que se formaba. Aún así, asintió con calma a Miyazaki, sin fanfarrias, sin dramatismo, solo aceptación. Con voz profunda y clara, comenzó. Hubo una época en que el mundo se regía por los ciclos de la naturaleza, las 4 estaciones que moldeaban la tierra, el mar, el cielo y la vida. Con cada cambio, florecían las esperanzas y se desvanecían las certezas, y así el mundo aprendió que nada es eterno excepto el movimiento de la existencia misma. ¿Qué? Los ojos de Miyazaki se entrecerraron. Pero donde hay ciclos, también hay encuentros. Y donde hay encuentros, hay fricción. Así nació el conflicto. 2 fuerzas que no podían coexistir, y una chispa que encendió la inevitable confrontación. Fue el 3, el número de la discordia, lo que encendió la llama de la guerra entre el caballero oscuro y el príncipe rojo. Ares, que también escuchaba, levantó una ceja. Conflictos, el anciano absorbió la palabra. El caballero era solo un ser humano. Frágil, imperfecto, moldeado en el 6º día de la creación. No tenía la pompa de un príncipe ni la fuerza heredada de la nobleza. Solo poseía lo que el 6º ofrece. La astucia de quien debe sobrevivir sin perfección, la creatividad de quien convierte la limitación en un arma. 6º día, humanidad, eso no es. Miyazaki pareció empezar a comprender lo que estaba pasando. Ares permaneció atento, sin percatarse de que su expresión de duda se transformaba en algo diferente. Y, sin embargo, el caballero caminaba envuelto en misterio. Los 7 le pertenecían. El velo de lo desconocido, el enigma indescifrable. Donde el príncipe solo veía orgullo, el caballero escondía la duda, la incertidumbre, el silencio que confunde hasta los ojos más arrogantes. Porque en el misterio, no hay espada que golpee con precisión. No puede ser, ¿de verdad está haciendo esto? El anciano se estaba emocionando, increíblemente emocionado. Ares ahora tenía los ojos muy abiertos con cada palabra que Subaru decía, y la comprensión se hacía cada vez más evidente en él.
Y entonces, al final de todas las historias, todo convergió en uno. Una lucha, 2 rivales, 3 como la chispa del conflicto, 4 como el ciclo inevitable de la vida, 6 como la humanidad imperfecta, 7 como el velo del misterio, y 1. Un desenlace, una verdad. Que el caballero oscuro, incluso nacido de la nada, sería capaz de engañar al príncipe rojo y obtener la victoria. Porque al final, por grande que sea el orgullo, todo se inclina ante una sola historia bien contada. Al final de su declaración, Subaru levantó la tarjeta azul número 1 para que todos la vieran, señalando su conclusión final. Y fue en ese momento, con los ojos muy abiertos, asombrado y conmocionado, que Ares se dio cuenta de que había sido engañado por Subaru. El anciano quedó desacreditado. Subaru no solo había hecho lo que parecía haber hecho, sino que lo había hecho con maestría. Todos los números, todo el simbolismo y los significados, de la primera ronda, una convergencia. Una fábula final. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Eso fue lo que el anciano concluyó y se preguntó. En ese momento, Miyazaki no sabía si se estaba volviendo loco, si la edad finalmente había alcanzado su mente, pero ya no veía al mismo joven común y corriente de cabello negro con ropa casual. Vio a un hombre que emanaba un aura de profundas sombras, proveniente de un abismo desconocido, inexplorado e inimaginable. Un auténtico caballero oscuro. Por supuesto, esto solo estaba sucediendo en la cabeza del anciano, pero tal fue el efecto que Subaru había tenido en el anciano conocido como Miyazaki Shimura. ¿Y su conclusión? No podía ser otra. Con una amplia sonrisa, sin el menor interés en justificarse, Miyazaki declaró: el ganador de las pruebas de números, es Pleiade-sama. Una sonrisa de satisfacción llenó el rostro de Subaru. ¿Cómo? Murmuró Ares, todavía aturdido. ¿Quieres saber con detalle cómo caíste en mi trampa, Ares-san? Insistió Subaru. Ares asintió con tristeza, ya que no tenía nada que perder. Miyazaki también dirigió su atención a la conversación, ya que su curiosidad era insaciable. Es sencillo, dijo Subaru. Solo entendiste el verdadero criterio de Miyazaki-san después de la tercera ronda, pero yo ya lo había deducido de la primera. Ares inclinó la cabeza. ¿Qué? Esa fue la pregunta que se hizo Miyazaki. Exactamente, bueno, para ser más específico, solo estuve completamente seguro después de la primera ronda. Hasta entonces, era solo una teoría que me decía que el verdadero criterio de Miyazaki-san era una historia bien contada. Verás, tenía muchas razones para creer que esta teoría era correcta. Cuando entré en la tienda, tuve una breve charla con Miyazaki-san, y en medio de ella, le dije que me gustaban las buenas historias, y él respondió que esa era una cualidad excelente. Eso fue tan específico, nadie considera eso una cualidad en una persona y la elogia por ello, a menos que, para Miyazaki-san, las historias no fueran un tema tan frívolo. Explicó Subaru. De repente, Ares recordó que cuando entró por primera vez a esta tienda, no le prestó mucha atención a Miyazaki y nos molestó en hablar con el anciano para conocerlo, yendo directamente al bastón. ¿Quién habría pensado que tanta falta de decoro volvería a perseguirlo de esta manera? Subaru continuó. Además, toda esta tienda, todo este lugar, todas estas reliquias, todo rezuma buenas historias, historias del pasado, algunas verdaderas, otras exageradas para hacerlas más interesantes, y otras completamente falsas, pero no por ello menos cautivadoras. Después, Miyazaki-san nos contó un poco sobre sí mismo, sobre cómo es muy mayor y ya no le importan cosas como el dinero, y que buscaba una experiencia emocionante. Así que me pregunté, ¿qué encontraría emocionante a alguien como él, tan mayor, con tantas experiencias en la vida y que parece estar tan aburrido de casi todo? Además, también consideré el hecho de que Miyazaki-san es claramente una persona muy culta y erudita, y por lo tanto podría disfrutar de materias intelectuales de alto nivel, como la historia y la filosofía. Finalmente, explicó las reglas del juego, explicando cómo debíamos argumentar a favor de nuestros números con argumentos bien pensados e inspirados, con la clara intención de desafiar nuestra inteligencia y conocimiento, y estableciendo también un juego de adivinanzas donde debíamos intentar descubrir sus verdaderos criterios de evaluación para tener más posibilidades de ganar. En ese momento, la teoría me convenció. Su teoría consistía en que quería que los argumentos fueran como historias, emocionantes, dramáticos y bien narrados, basándose en el número elegido y su simbolismo correspondiente. Después de todo, Miyazaki-san quería una experiencia emocionante. Pero hasta entonces, esto era solo una suposición, una teoría, que aún necesitaba comprobar para estar seguro.
Por suerte, Miyazaki-san estableció que la partida sería al mejor de 5, y a partir de ahí, comprendí que era seguro arriesgarme a perder al menos una ronda, siempre y cuando perdiera estratégicamente y obtuviera información útil. Y así comenzamos la primera ronda. Yo elegí la cuarta y tú la segunda. En ese momento, tuve algo en mente. Necesitaba elegir un tema que fuera diferente a lo que Miyazaki-san esperaba y lo suficientemente interesante como para convertirse en un argumento sólido, y fue entonces cuando elegí hablar de la naturaleza. Fue perfecto. La naturaleza no era un tema explorado en las historias con tanta profundidad como otros, e incluso podría considerarse un poco aleatorio. Además, elegiste hablar de la dualidad, que es, de hecho, un tema que se ha explorado en muchísimas historias. Después de todo, ¿a quién no le gusta una historia que habla del bien y el mal, la luz y la sombra, el amor y el odio, entre otros ejemplos? Finalmente, Miyazaki-san hizo su evaluación, comparó nuestros dos argumentos y perdí. Pero lo interesante fue su justificación. Dijo que, en ese contexto, la naturaleza perdía su valor ante la dualidad, que la dualidad era absoluta y que, en sus palabras, aceptémoslo, la dualidad es más atractiva. Fue en ese momento cuando lo tuve claro. Miyazaki-san quería dramatismo, quería emoción, quería escuchar historias cautivadoras y bien contadas, y, afortunadamente, los números tenían un simbolismo que podía convertirse en grandes historias. Increíble. Logró descifrar mi forma de pensar tan pronto en el juego, basándose en pequeñas observaciones. El anciano reflexionó con asombro. Pero Subaru no había terminado. Después de eso, de una cosa estaba seguro. No podía dejar que descubrieras los verdaderos criterios de Miyazaki-san. Llegué a esta conclusión porque, desde la primera vez que interactué contigo, Ares-san, comprendí que eras un joven que ya había alcanzado un éxito increíble y, además, no temías mostrar tu fortuna y no te andabas con rodeos al dejar claro que poseías tu propia colección de reliquias históricas. Teniendo en cuenta todos estos datos, era seguro concluir que no solo poseías talento, sino también una amplia experiencia en negociación, lo que indicaba que tenías excelentes habilidades para hablar en público y sabías usar muy bien tus palabras, estructurando bien tus argumentos y eligiendo las frases adecuadas. Desafortunadamente, considerando todo esto, no podía decir que estuviera a tu mismo nivel, y podría llevarme un tiempo alcanzarlo. Esto significaba que, una vez que descubrieras los criterios de evaluación de Miyazaki-san, ya no tendría ninguna posibilidad de ganar en circunstancias normales, así que necesitaba ser creativo. En ningún momento consideré subestimarte, ya que podría sorprenderme en cualquier momento, y por eso decidí idear un plan. Un plan de 3 niveles. Al principio, al empezar la partida, decidí usar la clásica estrategia de fingir nerviosismo y ansiedad para parecer un tonto ante tus ojos y, en consecuencia, que me subestimaras, bajaras la guardia y me tomaras las cosas con calma, y así lograr la victoria rápidamente, quizás incluso en la tercera ronda. Pero sabía desde el principio que esta estrategia era problemática, pues era muy consciente de las contradicciones y anomalías que había dejado atrás hasta ese momento, y por lo tanto, para que funcionara, tendría que contar con la posibilidad de que no hubieras prestado atención a estas contradicciones. Ese era el primer paso, el plan A. Pero entonces, cuando el asunto de no permitirte descubrir los verdaderos criterios de Miyazaki-san se volvió crucial, tuve otra idea. Desafortunadamente, soy plenamente consciente de que no soy una persona normal, y quizá nunca lo vuelva a ser. Es una de las cosas con las que lidio en la vida, y es algo de lo que no me siento muy orgulloso, así que era muy consciente de las contradicciones que había mostrado a ese momento. Así que tomé una decisión. Si no puedo ser normal, ¿por qué no usar eso a mi favor y hacer que mi oponente muerda el anzuelo? Seguiría actuando nervioso y ansioso, pero profundizaría en eso. Tendría que ser una actuación perfecta. Tendría que actuar de una manera que mostrara que realmente parecía nervioso, pero sin exagerar tanto que pareciera forzado. Porque si eras lo suficientemente inteligente como para no caer en la trampa de mi plan y no me subestimabas, inevitablemente podrías ver las contradicciones en mi comportamiento, y a partir de ahí, intentarías comprenderme, entenderme, y antes de que te dieras cuenta, estarías tan distraído que olvidarías intentar descubrir los verdaderos criterios de Miyazaki-san. Con suerte, podría lograr la victoria en la cuarta ronda. Esa era la segunda capa, el plan B, la distracción. Pero desafortunadamente, sabía que ese plan tenía la posibilidad de fallar, porque increíblemente aún se podía ver a través de mi plan B y para eso, ya tenía algo en mente.
Como había llegado a la conclusión de que no podía dejar que descubrieras los verdaderos criterios de Miyazaki-san, y considerando que yo mismo ya los había descubierto, sabía muy bien que no podía simplemente contar historias durante las rondas para ganar. Había dos razones para esto. La primera era que si simplemente contaba historias como a Miyazaki-san le gustaría escucharlas, sería muy fácil para ti entender que ese era el verdadero criterio de Miyazaki-san. La segunda razón fue que contar una historia nunca estuvo en las reglas. Estaba seguro de que el argumento más dramático y emocionante sería el ganador de la ronda, así que contar una historia nunca fue realmente necesario. Solo necesitaba que mis argumentos fueran lo suficientemente dramáticos como para superar a los tuyos, aunque fuera por un pequeño margen. Por lo tanto, necesitaba que pareciera que cada victoria que conseguía no se debía a que exagerara deliberadamente mis argumentos, sino a una simple coincidencia. A partir de ahí, podría ganar todas las rondas hasta conseguir la victoria, sin que sospecharas nada mientras estabas demasiado distraído por mí como para entender los verdaderos criterios. Aún así, no podía confiar solo en los escenarios más positivos. Tenía que tener en cuenta que podría ser una especie de genio perspicaz, así que tuve que visualizar cuál sería el peor escenario posible para mí en este juego, cómo podría lograr la victoria si estuviera en él. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que el peor escenario posible sería aquel en el que el juego llegase a la quinta y última ronda, en la que ya conocías los verdaderos criterios de Miyazaki-san y ya habías visto a través de mi plan A y mi plan B. Para esa situación, se me ocurrió un último plan. Como nunca podría ganarte en una discusión directa donde ya conocías los criterios reales, necesitaba crear algo nuevo, algo diferente, una historia que tú no pudieras contar, y para eso, necesitaba aprovechar el hecho de que ya había descubierto los criterios reales desde el final de la primera ronda, y el tiempo que tenía hasta una posible quinta ronda. Así que empecé a actuar. A partir de la segunda ronda, y considerando que en la primera había elegido el número 4 y el tema naturaleza, en cada ronda subsiguiente, cada número que elegía, cada tema que abordaba y cada simbolismo que exploraba se seleccionaba estratégicamente. Todo para que, si llegábamos a la quinta ronda y me enfrentaba al peor escenario posible, tuviera una historia que contar tan buena que no se les ocurriría nada mejor. Una historia que unificara cada número que elegí, cada tema que abordé y cada simbolismo que exploré, convergiéndolos en una sola historia bien contada. No tardé mucho en decidir que sería una fábula, pues encajaría a la perfección. Una historia lo suficientemente corta como para tener tiempo de planificarla, lo suficientemente simbólica como para ser interesante y lo suficientemente interpretativa como para que quien la escuchara no dejara de pensar en ella. Esa sería la tercera capa, el plan C, la fábula final. Durante las 3 primeras rondas, todo iba perfecto, pero confieso que no imaginé que serías tan creativo intentando descifrarme, como esa cosa del sudor frío, que fue realmente impresionante. Pero al terminar la tercera ronda, demostraste que habías descubierto mi plan A, y cuando hablaste de la chica que me gusta, no tuve más remedio que mostrar un poco de mí mismo. Fue en ese momento que también descubriste mi plan B, y cuando pensé que no había terminado, también afirmaste haber descubierto los verdaderos criterios de Miyazaki-san. Sinceramente, en ese momento, cabía la posibilidad de que estuvieras faroleando, pero aún así, sabía que si aún quería ganarte, necesitaba seguir tu juego, mantenerme serio, lejos de ese nerviosismo que había estado adoptando, porque necesitaba hacerte creer que me tenías, que no tenía forma de defenderme, que ya no tenía un último plan oculto que poner en práctica. Y por suerte para mí, estaba seguro de que al menos había logrado distraerte durante las 3 primeras rondas, y para mí, eso fue suficiente. Llegamos a la cuarta ronda, y lograste demostrarme que sí entendías los verdaderos criterios de Miyazaki-san contándome esa fábula del zorro rojo. En ese momento, estaba seguro de haber perdido la cuarta ronda, porque incluso si decidía contar una historia basada en el número 7, no podría igualar la tuya, así que opté por otro enfoque, perdiendo estratégicamente con un discurso argumentativo normal, porque así seguiría pareciendo estar en tus manos sin revelar directamente que también conocía los verdaderos criterios. Finalmente, llegamos a la quinta y última ronda, y una vez más, me sorprendiste por completo. Solo lograste descubrir el verdadero criterio después de la tercera ronda, y aún así creaste con maestría una historia en 2 partes, contada en la cuarta y quinta rondas, basada en los números 8 y 9. Fue brillante, una auténtica genialidad. Pero en ese momento, también me demostraste que no habías podido descifrar mi plan C, y aunque lo hubieras hecho, no habrías podido contrarrestarlo, porque había logrado distraerte durante las 3 primeras rondas.
Y ahora, sin que nada me detuviera, solo me quedaba aplicar mi fábula final, la misma historia que había estado planeando cuidadosamente para esta ocasión desde el final de la primera ronda. En la primera ronda, elegí la número 4 y hablé sobre la naturaleza y sus ciclos. En la segunda ronda, elegí la número 3 y hablé sobre los conflictos. En la tercera ronda, elegí la número 6 y hablé sobre la humanidad. En la cuarta ronda, elegí la número 7 y hablé sobre los misterios. Y finalmente, en la quinta y última ronda, elegí el número 1, pues todo convergía en una sola historia, mi fábula final que no podrías superar. Y al final de la historia, perdiste contra mí, Ares-san. Es mi victoria. Ares, que escuchaba todo esto en silencio, solo pudo asentir con tristeza. Entiendo. Ares no tenía intención de quejarse ni de intentar impugnar la victoria de Subaru, ya que eso sería patético y estaría lejos de la postura confiada de la que se enorgullecía. Miyazaki, por su parte, no podría estar más satisfecho. No solo había conseguido vivir una experiencia apasionante como esperaba, sino que además había conseguido presenciar un enfrentamiento entre dos caballeros decididos, que, hasta el final, estuvo lleno de sorpresas. Con eso, no quedaba nada que discutir. La victoria era, sin duda, de Subaru, quien había demostrado su superioridad en este asunto, y por lo tanto, el bastón ahora le pertenecía. El anciano entonces comenzó a moverse, yendo directamente a su mostrador para conseguir la llave que abriría el compartimiento que guardaba a Okami. Pero la conversación entre Subaru y Ares no había terminado. En ese momento, solo una cosa estaba en la mente de Subaru. Entre la tercera y cuarta ronda, Ares de alguna manera había logrado averiguar más sobre Rem, o al menos descubrir su característica más llamativa, que es el color de su cabello, y Subaru, honestamente, nunca había anticipado eso. Lo tomó tan desprevenido que, por un momento, Ares casi lo desestabilizó por completo, pues Rem, al igual que Emilia, su familia y sus amigos, era sin duda su punto débil, sobre todo en ese contexto. Así que Subaru, en ese momento, estuvo a punto de cometer un error y echar por la borda todos sus planes, pero con mucha fuerza de voluntad, logró recomponerse y pensar con racionalidad, logrando finalmente ganar la partida. Y ahora, cuando la tormenta hubiera pasado, tendría la oportunidad de interrogar a Ares sobre ello. Ares-san, ¿puedes responderme una pregunta? Ares arqueó una ceja. ¿Qué podría querer aún de él Subaru, que había ganado? En ese momento, entre la tercera y la cuarta ronda, dijiste que la chica que me gustaba tenía el pelo azul. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Ah, ¿eso? Bueno, no fue tan difícil. Se rió levemente. Antes de que empezara el juego, Miyazaki-san nos preguntó si sabíamos algo sobre el bastón, y dijiste que no sabías nada, pero que lo habías visto mientras paseabas por la calle y sabías que era justo lo que buscabas. Antes de eso, le habías explicado que querías dárselo a una chica que te gustaba. Entonces me pregunté, este bastón, aunque bonito, no es tan llamativo, sobre todo visto desde fuera por la ventana, lo que lo haría muy difícil de ver, así que ¿cómo se fijó en este bastón en concreto? Fue entonces cuando noté los detalles metálicos azulados en el cuerpo del bastón. Brillan bajo la luz, creando un hermoso resplandor azul. Esto significa que lo que inicialmente te llamó la atención no fue el bastón en sí, sino el resplandor azul que emitía, y cuando te diste cuenta de que era un bastón, inmediatamente pensaste que era perfecto para la chica que te gustaba. Esto significa que, por alguna razón, asociaste el bastón con esa chica. Que esto estuviera relacionado con la luz azul, y por lo tanto con el color azul, era solo una teoría. Pero fue entonces cuando vi algo que me convenció por completo de que lo que te hacía asociar el bastón con la chica era precisamente el color azul, y fue entonces cuando Miyazaki-san nos repartió las cartas. En ese momento, quiso darte la baraja amarilla, pero te negaste e insististe en la azul, y cuando la tuviste en tus manos, tu rostro se suavizó al instante, casi tenías una mirada de amor en los ojos, ja, ja. Fue entonces cuando tuve la certeza de que asociabas el color azul con esta chica de forma muy intensa. Y algo que me reafirmó aún más fue cuando, entre la primera y la segunda ronda, te pregunté si un bastón normal serviría, y dijiste que sí, pero que Aokami parecía ser el indicado. En otras palabras, encontrar este bastón con ese brillo azul específico fue solo una coincidencia. No lo planeaste. Así que, en ese momento, lo tuve claro. Había un rasgo muy llamativo en la apariencia de esta chica. Definitivamente, el azul. No podía ser solo su ropa, porque la gente no suele usar ropa del mismo color, a menos que combine con otra característica, como los ojos y el cabello.
Así que, en este caso, la asociación surgió porque sus ojos o su cabello eran azules, y en ese contexto, el cabello, entre los dos, era sin duda el que más impresionaba, y que asociaras tanto el azul con ella significaba que era un rasgo muy llamativo, probablemente su cabello. Así que se podría decir que era una apuesta. Ya veo, murmuró Subaru, ligeramente molesto. No sabía si asustarse por la acertada deducción de Ares o sentirse aliviado de no haber descubierto mágicamente que le gustaba una chica Oni de otro mundo. ¿Ni siquiera vas a decirme si tengo razón? Ares esbozó una sonrisa traviesa. ¿Qué piensas? Respondió Subaru secamente. Ares soltó una carcajada y dijo: Está bien, está bien. No insistiré en ello, Pléyades-san. Subaru suspiró. Pléyades-sama, gritó Miyazaki. Le estoy preparando a Okami. Cuando Subaru giró su mirada hacia el anciano, notó que éste ya tenía el bastón en sus manos y estaba a punto de envolverlo en lo que parecía ser una tela especial. Espera. Exclamó Subaru, dejando al anciano paralizado. Dame ese bastón un momento, necesito ver algo. Miyazaki estaba un poco confundido, pero asintió. Luego le entregó el bastón a Subaru. Ares se alejó un poco, pero aún mantuvo la vista en la escena, ya que tenía curiosidad por lo que sucedería. Subaru sintió el objeto en sus manos. Su peso, su textura, su acabado. En este caso, no podía decir que no fuera exactamente lo que esperaba, pero había algo más. Subaru había notado que, cerca del mango, en uno de los herrajes metálicos azulados, había una talla de una flor. Miyazaki-san, nos mencionaste que este bastón tiene un secreto, ¿no? Preguntó Subaru. Miyazaki arqueó una ceja, inmediatamente interesado. Sí, lo dije. Muy bien, asintió Subaru. Creo que tengo una idea. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Incluso Ares sentía curiosidad, aunque él ya tenía una idea al respecto. Subaru hizo girar el bastón, pasando los dedos por su superficie. Nos dijiste que el bastón fue forjado como regalo para el emperador Meiji. En aquella época, la corte imperial no aceptaba regalos sin importancia estratégica. Un simple bastón decorativo no habría sido suficiente, a menos que ocultara algo. Algo útil. Algo mortal. ¿Algo mortal? Se preguntó el anciano. Subaru continuó. Además, las flores talladas no son solo adornos. El crisantemo, el símbolo imperial, fue tallado aquí, señaló la flor tallada cerca del mango. Exactamente, en la unión. ¿Punto de encuentro? Miyazaki estaba intrigado, pero ya presentía hacia dónde se dirigía. Y Subaru, por supuesto, no había terminado. Si presionamos aquí, en el centro del crisantemo, presionó, y un clic resonó por todo el taller. La unión se suelta. Con un chasquido metálico, la madera se deslizó y el brillo del acero antiguo se reveló bajo la luz del salón. Una hoja delgada pero letal, se extendía como la lengua oculta de una serpiente dormida. G. Ares no pudo evitar soltar una risa entusiasta. Miyazaki permaneció en silencio, presenciando la gloria del momento. Subaru, que sostenía la espada en sus manos, con su brillo reflejado en sus ojos, de repente tuvo una visión. Vio a una dama de cabello y ojos azules empuñando esa misma espada con maestría y astucia, usándola para cortar el peligro y la injusticia que se interponían en su camino y en el de las personas que amaba. Aokami, un dios azul. Un nombre hermoso, pero incompleto. Esta reliquia ya no pertenece a los dioses. Y ya tengo claro quién debería portarla. Subaru reflexionó, y en ese instante, supo en su corazón que Aokami, dios azul, pasaría a llamarse Aoni, un demonio azul. Y con eso, en ese preciso instante, la misma dama de cabello y ojos azules que había vislumbrado se giró hacia él y lo miró directamente a los ojos. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa. Era una sonrisa radiante, una sonrisa dulce, una sonrisa de 1.000.000 de voltios. Una espada, ¿verdad? Sin duda, una conclusión emocionante. Miyazaki concluyó con satisfacción. Finalmente, Subaru envainó la espada, transformándola en un bastón tradicional. Se la entregó a Miyazaki para que la envolviera en una tela de calidad. Con eso, Subaru se despidió victorioso y salió de la tienda. Ares, que se había quedado atrás, también se despidió de Miyazaki, recogió sus bolsas de compras y caminó tranquilamente hacia la salida de la tienda. Afuera, a cierta distancia, podía ver la figura de Subaru alejándose gradualmente. Lo que estos dos aún no sabían era que el Caballero Oscuro y el Príncipe Rojo se volverían a encontrar en el futuro. Pero aún así, aunque la sombra de la derrota se cernía sobre él, en ese momento, Ares solo tenía una pregunta en su mente.
¿Por qué durante todo el tiempo que pasé con este tipo las voces permanecieron en silencio? Capítulo 12. Una persona tan egoísta. Subaru se apresuraba por las aceras del distrito central. En una de sus manos, envuelto en una tela de alta calidad, estaba el bastón antes conocido como Aokami, ahora rebautizado como Aoni. En la otra mano llevaba una bolsa con 7 cuadernos sencillos. Esto se debía a que, poco después de salir de Reliquias de Miyazaki con el bastón en la mano, Subaru por fin pudo visitar una papelería para conseguir los cuadernos que quería usar para ayudar a sus amigos a aprender a leer y escribir en japonés. Después de eso, su camino finalmente quedó libre para encontrarse con su madre frente a la misma tienda de segunda mano donde los dos habían comprado antes. Sin embargo, el joven de cabello negro se dio cuenta de algo. Había tardado mucho en completar sus tareas y su madre debía de llevar bastante tiempo esperando y probablemente estaba empezando a preocuparse. Tras caminar unos minutos, Subaru ya vislumbraba la fachada de esa misma tienda de segunda mano unos metros más adelante, y allí, junto a la entrada, vislumbró a una mujer con la espalda contra la pared y aspecto algo ansioso. Era Naoko. Sí, creo que realmente la preocupé. Subaru pensó con algo de pesar. Junto a ella, en el suelo, había una cantidad casi exagerada de bolsas que Subaru reconoció inmediatamente como las bolsas con la ropa que habían comprado anteriormente, y que ahora probablemente incluían la ropa interior que probablemente ella también había comprado. Tras unos instantes, Naoko, inevitablemente, notó que su hijo se acercaba y lo miró. Subaru, al notar su mirada, sonrió con dulzura, aunque con cierta torpeza. La expresión de Naoko parecía tensa, pero rápidamente cambió a una de alivio. Subaru, tardaste mucho, ¿sabes? Dijo con un tono que mezclaba preocupación y reproche. Me estaba preocupando. Lo siento, mamá, no quise preocuparte, se disculpó Subaru con una sonrisa, intentando calmar la situación. Es solo que conseguir un bastón me costó más de lo que pensaba. Señaló el objeto envuelto en una de sus manos. La mirada de Naoko se suavizó. Pensándolo bien, ni siquiera ella sabía qué tienda vendería un bastón, y considerando lo mucho que quería ayudar a Rem, tenía sentido que le llevara un tiempo. Luego suspiró, renunciando a intentar discutir sobre ello. La próxima vez deberías traer tu teléfono celular para que podamos comunicarnos si algo sucede, dijo Naoko. De hecho, Subaru había renunciado a su teléfono hace mucho tiempo cuando necesitaba forjar una alianza entre los bandos, pero la verdad era que el teléfono era un modelo antiguo y obsoleto que Subaru solo llevaba consigo cuando salía de casa en caso de que necesitara comunicarse con sus padres, y como no salía mucho, ni siquiera iba muy lejos, el dispositivo cumplía su propósito. Su verdadero móvil es un smartphone que suele guardar y utilizar en casa, y por ello nunca se ha perdido, y como tampoco parece haber pasado el tiempo, ese móvil sigue exactamente igual que antes. Bien, bien. Subaru asintió, estando de acuerdo con su madre. Está bien, ahora ayúdenme con esto, dijo Naoko, señalando las bolsas. Hay muchas bolsas, Subaru sintió un escalofrío en la columna, pero sabía que no tenía más opción que llevar su parte de las compras. Con eso, Subaru y Naoko acomodaron las bolsas en sus manos y brazos y comenzaron su camino de regreso a casa. Caminaron en silencio durante unos minutos, cargando todas aquellas compras, hasta que, en un momento, Naoko miró más de cerca el bastón envuelto que llevaba Subaru. Pensándolo bien, ¿es este un bastón normal? ¿Por qué estaría envuelto en esta tela? Se preguntó Naoko. Ella no era una experta en esas cosas, pero al observar más de cerca, Naoko pudo ver que la tela envuelta alrededor del bastón, una tela negra con detalles azules, era ciertamente sofisticada, y en base a eso, Subaru parecía llevar consigo un artículo de lujo. Subaru, lo llamó Naoko. ¿Qué clase de bastón es ese? Señaló a Naomi. Ah, bueno, Subaru reflexionó sobre su respuesta por un momento. ¿Debería decirle la verdad, que se trata de un valioso artefacto histórico? Bueno, es la verdad, pero podría causar conflicto, no era que no confiara en su madre, y por extensión, en su padre, pero Subaru necesitaba evitar cualquier posibilidad de que alguno de ellos intentara vender el Aoni de alguna manera. En ese momento, Subaru era plenamente consciente del valor de ese bastón y de lo mucho que él y su familia podrían enriquecerse y cambiar sus vidas vendiéndolo, pero no tardó mucho para que Subaru se diera cuenta de que esa era una terrible idea. Independientemente de cómo sucediera, sería una transacción enorme, dado el valor de la Aoni, y una transacción de ese tamaño sin duda llamaría la atención, si no del propio comprador, sí del banco involucrado.
Y con tanta atención, siempre existiría el riesgo de que se realizara una investigación mínima para obtener más información sobre la familia Natsuki, y aunque eso podría ser una molestia en sí mismo, no sería un gran problema en circunstancias normales. Pero Subaru estaba lejos de estar en una condición normal. En ese momento, dentro de su casa, se encontraba cuidando a un grupo de seres de otro mundo, algunos de ellos no precisamente humanos, y todos ellos capaces de usar magia, por lo que Subaru necesitaría evitar cualquier posibilidad de que un forastero descubriera algo al respecto, de lo contrario Subaru no tenía duda de que este sería el mayor escándalo en la historia de la humanidad. Tal descubrimiento de mundos paralelos, magia y razas no humanas sería como una bomba que cayera sobre el panorama científico, religioso y político del mundo, algo con tal potencial de conflicto que incluso podría estallar una tercera guerra mundial. Y aunque este era el escenario más sombrío, la posibilidad seguía siendo real y atormentaba por completo a Subaru. No podía permitir que eso sucediera. De nuevo, no es que Subaru no confiara en sus padres, ni mucho menos, pero al revelar la verdad sobre Aoni, siempre existiría la posibilidad de que sus padres intentaran venderla de alguna manera, y honestamente, Subaru ni siquiera los culparía por intentarlo, ya que realmente es una oportunidad increíble, pero cualquier mínima posibilidad de exponer a sus amigos debe evitarse a toda costa, e incluso si mentirle a su madre, y en consecuencia a su padre, lo hiciera sentir mal, facilitaría las cosas. Además, Subaru ya había decidido que este bastón, o mejor dicho, esta espada, sería un regalo que le daría a Rem. Subaru respondió. Sí, como puedes imaginar, no es un bastón tradicional. Es más bien una pieza decorativa, pero también te ayuda a caminar, y creo que le sienta muy bien a Rem. Cuando lleguemos a casa, te lo enseñaré. ¿Y lo compraste? Preguntó Naoko con una expresión un poco complicada. ¿Qué quieres decir? Subaru levantó una ceja ante la extraña pregunta de su madre. Es solo que, ¿no parece algo barato? Subaru parpadeó un par de veces y luego la comprensión llegó rápidamente. ¿Te preocupa que haya pagado demasiado? Preguntó Subaru con una leve sonrisa. Aunque era un asunto serio, podía permitirse un momento de buen humor, ya que había conseguido el Aoni sin gastar un solo centavo. De hecho, sí admitió. Y no te rías, Subaru, esto es un asunto serio. Lo regañó, mientras Subaru intentaba contener la risa. Lo siento, lo siento. Es que sé que te sorprendería saber que lo conseguí gratis. Al oír esto, Naoko se detuvo y comenzó a mirarlo con una mirada profundamente acusadora. Subaru, no me digas que lo robaste, dijo Naoko con un tono decepcionado en su voz. ¿Qué? No. Subaru entró en pánico. Ni hablar. Lo juro. ¿Lo juras? La expresión de Naoko se suavizó un poco. Lo juro por mi vida. Dijo Subaru con una seriedad casi antinatural. Naoko dejó escapar un suspiro y dijo. Está bien, te creeré, pero explícame esta historia directamente. Naoko realmente no creía que su hijo hiciera tal cosa, especialmente considerando a este nuevo Subaru que había regresado de otro mundo, quien, cuanto más lo observaba, parecía haberse vuelto más responsable y maduro, pero aún así, era bueno que ella confirmara esto. Subaru se sintió profundamente aliviado. Odiaría que su madre pensara que era un ladrón o algo así. Básicamente, ayudé a un anciano muy excéntrico que me dio este bastón como agradecimiento. Bueno, técnicamente éramos otro hombre y yo quienes lo ayudábamos, pero el anciano me tenía más cariño. Dijo con seguridad. Técnicamente, no era mentira. Después de todo, Subaru y Ares participaron en el juicio de los números para ayudar a Miyazaki a tener una experiencia emocionante, y Subaru fue el ganador. Además, como había decidido no revelarle la verdad sobre el bastón a Naoko, era mejor que también omitiera los detalles de este juego en el que había participado. Entonces Naoko soltó una risa divertida y preguntó, ¿hablas en serio? Por increíble que parezca, respondió. Incluso yo me sorprendí, pero no me quejaría, ¿verdad? Sí, tiene sentido, dijo con buen humor. Mientras no hayas infringido ninguna ley, creo que está bien. Subaru asintió con una risita y luego suspiró. Se hizo el silencio por unos instantes antes de que Subaru dijera. Pero, mamá, en serio, cuando dijiste que no parecía algo barato, parecía que había algo más que te preocupaba. ¿HMM? Si ese es el caso, ¿puedes decirme qué es? Lo cierto era que algo en esta conversación sobre comprar cosas caras había despertado en Subaru una idea.
Algo que había estado rondando su mente durante ese tiempo, algo en lo que no había reflexionado antes, y algo que ahora despertaba su preocupación, por lo que sentía curiosidad por saber si su madre había llegado a una conclusión similar y si esa podía ser la razón de su aparente inquietud. Sí, hay algo que me preocupa, pero es complicado, y dijo en un tono más bajo y sombrío. ¿Estás diciendo que no podría entenderlo? Preguntó con calma, pero parecía un poco molesto. Ay, no, Subaru. No quise decir eso, dijo nerviosa. Es solo que quizá no te guste oírlo. Aunque no me guste oírlo, sigue siendo la verdad, ¿no? Así que quiero saberlo. Dijo con calma, pero con firmeza en la voz. Especialmente si se trata de lo que estoy pensando. Pensó Subaru. Naoko dejó escapar un suspiro, comprendiendo que debía ser honesta con su hijo. Bueno, escucha con atención, dijo, y luego continuó. Tu padre gana mucho, y aunque no somos ricos ni vivimos con lujos, se las arregla para darnos una vida cómoda. Pero mantener a todos sus amigos, a la larga, va a ser muy difícil. Los ojos de Subaru se abrieron ligeramente. Al notar esto, Naoko dijo. Pero, por favor, no me malinterpretes. Tu padre y yo prometimos ayudar a cuidarlos, y no tenemos intención de incumplir esa promesa. De hecho, aunque sea demasiado pronto para decirlo, también me preocupo por ellos, y tu padre siente lo mismo. Pero me preocupa que pronto no tengamos los recursos económicos para mantenerlos sanos y salvos. Tu padre dice que encontraremos la manera, y sabes que confío mucho en él, pero temo que eso lo presione demasiado. Su mirada se cruzó con la de Subaru. ¿Entiendes lo que quiero decir? Subaru no respondió de inmediato, simplemente apartó la mirada de su madre y se quedó mirando el horizonte, sumido en sus pensamientos. Sí, eso es un problema. No puedo mentirme y decir que no se me ha pasado por la cabeza, pero no sé, quería creer que no sería un problema, así que no le di demasiadas vueltas, pero hasta mi madre está preocupada. No sé qué piensa realmente mi padre, pero parece que quiere ser optimista. En ese caso, mamá. Subaru rompió el silencio. Naoko se sorprendió un poco, pues pensó que no diría nada más. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo para qué? Ella levantó una ceja. Dijiste que a la larga las cosas se pondrían difíciles, lo que significa que aún tenemos tiempo para resolverlo, ¿verdad? Ese sí, ¿tienes idea de cuánto tiempo tenemos hasta que eso suceda? Bueno, considerando el sueldo de tu padre y nuestros ahorros, entonces, pensó un momento. Diría que unos 9 meses. Subaru asimiló la información. Bueno, ya es suficiente. Tengo una idea. ¿En serio? Naoko estaba intrigada. Subaru asintió. Haré que se adapten por completo a la vida en Japón, y luego. Les conseguiré trabajo y los pondré a trabajar. Los ojos de Naoko se abrieron de par en par. Ella había esperado cualquier cosa menos eso. Subaru, ¿hablas en serio? Preguntó aturdida. Bueno, claro que Beako y Aritna-san no podrán conseguir trabajo por razones obvias, y Meili solo tiene 14 años, así que será un poco más difícil en su caso, pero aún podemos lograrlo. Subaru parecía sorprendentemente seguro al hablar. Subaru, espera. Naoko se detuvo de nuevo. Vamos despacio. ¿Estás diciendo que quieres que tus amigos trabajen? ¿De verdad es buena idea? ¿Estás segura? No, no lo sé. Lo último que quiero es que los descubran de alguna manera. Aún así, Emilia, Ram, Julius, Anastasia y Meili son de las personas más capaces y confiables que he conocido. Si les enseñamos a leer y escribir, les enseñamos sobre nuestra economía, leyes y cultura, y, por supuesto, trabajamos en disfraces adecuados para cada uno, estoy seguro de que funcionará. Wow, Subaru, Naoko estaba desacreditada, pero al mismo tiempo, estaba feliz de ver la confianza que Subaru depositaba en sus amigos. Entonces suspiró, dándose cuenta de que, si bien sería imposible convencer a Subaru de lo contrario, ella tampoco tenía una idea mejor. Que todos trabajaran añadiría una gran cantidad de dinero a los ingresos de la familia Natsuki, más que suficiente para cubrir todos sus gastos. Además, sería una oportunidad para que el grupo de Otro Mundo entrara en contacto con más gente y se acostumbrara aún más al estilo de vida japonés. Naoko sonrió. Está bien, pero solo cuando hayan aprendido lo suficiente. Yo también me preocupo por ellos, ¿sabes? Me alegra oír eso, rió Subaru con suavidad. Lo más difícil será conseguirles identificaciones. Sí, eso, va a ser muy difícil, dijo Naoko con expresión complicada. No tengo ni idea de cómo lo vamos a lograr. Yo tampoco, todavía no.
Pero podemos pensarlo más tarde, aún nos queda mucho camino por recorrer. Sí, tienes razón, suspiró Naoko, sintiendo cierta esperanza florecer en su pecho. Subaru, por otro lado, se sentía extraño. A medida que se desarrollaba la conversación que acababa de tener con su madre, la idea de que Subaru podría pasar meses ayudando a sus amigos a adaptarse a este nuevo mundo se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, algo en esta historia parecía erróneo, tan erróneo que le revolvía el estómago. Quizás porque estaba distraído con otros pensamientos también importantes, no estaba seguro de dónde provenía esa incomodidad, todavía no, y, sinceramente, no quería pensar en ello en ese momento. Ah, cierto. Subaru. Casi se me olvida decírtelo. Naoko le llamó la atención. Tu padre va a traer más cosas para tus amigos después del trabajo. Lo acordamos por teléfono. Pensé que te alegraría saberlo. Naoko tenía una sonrisa de emoción. ¿Qué cosas? Subaru levantó una ceja. Toallas de baño, cepillos de dientes, champú, acondicionador y... Bueno, ya sabes, artículos de higiene personal que necesitarán. No pudimos traer todo eso nosotros mismos, así que es un gran alivio. En serio, mamá. Es increíble. Subaru estaba realmente feliz. Ver a sus padres tan dispuestos a hacer felices a sus amigos fue realmente maravilloso para Subaru. Además, ahora que lo pensaba, hacía días que sus amigos no se bañaban para sentirse limpios y relajados, y además, ahora tendrían ropa nueva, así que era una situación magnífica. ¿No es así? Naoko se rió divertida. Con eso, y con el buen humor impregnando a madre e hijo, Subaru y Naoko continuaron su camino de regreso a casa. Emilia yacía sentada en el suelo junto a la puerta principal. Hacía tiempo que Ran no la dejaba sola tras ofrecerle un hombro amistoso. Para ese momento, Emilia se había calmado considerablemente y sus lágrimas habían cesado, dejando solo una expresión algo abatida en su rostro. Soy tan egoísta, era la frase que se repetía internamente desde, Subaru-kun es el único y verdadero amor de Rem. Ella lo ama con todo su corazón. No digas eso, y murmuró Emilia, recordando la fatídica declaración. ¿Y por qué? ¿Por qué Emilia se diría a sí misma que es egoísta? Porque en toda su vida, Emilia nunca se había sentido una persona tan horrible. Subaru, ella quería ver a Subaru. Más que nunca quería verlo, hablar con él, tocarlo, soy tan egoísta, y aún así, quería estar con él. Era su presencia lo que la salvaba de sentirse sola, era su voz lo que la tranquilizaba, era su cariño, su ternura, lo que la reconfortaba por dentro. Pero él seguía ahí, esforzándose por garantizar no solo su comodidad, sino la de todos los demás. Y por eso pensaba que su caballero era increíble. Pero aún tendría que esperar un poco más para verlo. Subaru, no tenía que esperarlo sentada en ese suelo frío y duro. Podía esperarlo en una habitación, después de todo, sería mucho más cómodo que allí. Pero no lo haría, quería ser la primera en recibir a Subaru cuando llegara. Quería que supiera que lo estaba esperando y que estaría allí para él. Así que podía esperar en la sala, ¿no? Al fin y al cabo, era perfecto. Sin duda, era más cómodo que el suelo del pasillo, y aún así estaba lo suficientemente cerca como para que ella fuera la primera en recibirlo. Pero no pudo. Porque en ese momento, en la sala, Rem estaba allí, y ahora Emilia estaba segura de que Rem amaba a Subaru y no tenía miedo de decirlo, porque Rem estaba segura de ello, estaba orgullosa de ello. Y Subaru, hasta donde Emilia sabía, también tenía esos sentimientos por la criada azul. Pero él me ama, ¿cierto? Y Emilia ya no podía dudarlo. Subaru había estado con ella en sus peores momentos, dándolo todo para apoyarla, a veces haciendo lo imposible por mantenerla a salvo, y nunca tuvo miedo de expresarle su amor, nunca le importó su parecido con la bruja y, de hecho, nunca escatimó en elogios para sus rasgos élficos. Y sin embargo, allí estaba aquella muchacha de cabello azul, devorada por la glotonería, profundamente y eternamente dormida. Emilia no podía mentirse a sí misma. Sabía de los sentimientos de Subaru por Rem. Era obvio, nunca fue un secreto, y Subaru nunca lo trató como tal, y aún así, Emilia nunca le prestó atención. El amor romántico nunca fue algo que Emilia comprendiera del todo, y por eso, tampoco comprendió la verdadera magnitud de lo que su caballero sentía por la doncella. No, eso no era todo. Quizás, en el fondo, Emilia solo quería ignorarlo. No pensar demasiado en ello era más fácil que intentar comprenderlo. Y ahora había pasado el tiempo, y Emilia se dio cuenta de que, durante más de un año, había tratado este asunto a la ligera.
Entonces, si ella hubiera tratado este asunto a la ligera todo este tiempo, ¿por qué quería ahora que Rem desapareciera? Soy tan egoísta, Emilia se sentía una persona horrible. Soy tan egoísta, ¿y por qué? Soy tan egoísta, porque por primera vez Emilia le deseó el mal a una persona completamente inocente. Pero Rem no había hecho nada malo, exactamente, Rem no había hecho nada malo, excepto ser honesta sobre sus propios sentimientos. Y amar a alguien no es un crimen, ¿verdad? Subaru, Emilia tenía un carácter amable. Desde que tenía memoria, siempre había sido una persona intrínsecamente bondadosa, siempre rechazando cualquier maldad. Pero eso no siempre le traía cosas buenas, y por eso no siempre se enorgullecía de su bondad, y aún así no podía decir que no valoraba esa parte de sí misma. Desde que fue descongelada, la cantidad de personas que la despreciaban, odiaban o temían basándose en su parecido físico con la bruja de la envidia como fue descrita era abrumadora, y con eso, su bondad y amabilidad naturales eran, para ella, una prueba clara de que, a pesar de la desafortunada coincidencia de su apariencia, ella no era, de hecho, una bruja. Con el tiempo, Emilia conoció a Subaru, quien nunca ocultó lo encantado que estaba con su bondad. Con la ayuda de su caballero, construyeron el campamento de Emilia tal como es hoy, ganándose el respeto y la lealtad de mucha gente. Desde entonces, su bondad se convirtió en un gran orgullo para la semielfa, pues gracias a ella la gente la respetaba y seguía como la posible futura reina, como una amiga y, en el caso de Subaru, quizás algo más. Y alimentando esta bondad, aquellos a quienes Emilia alguna vez les deseó mal eran quienes realmente lo merecían, como los traficantes de esclavos que intentaron venderla, Regulus Cornias en Priestella y los arzobispos de la Gula en la Atalaya de las Pléyades. Bueno, eso fue, hasta que, Subaru-kun es el único y verdadero amor de Rem. Ella lo ama con todo su corazón. Entonces ella quería que Rem desapareciera. Pero no tardó mucho en comprender lo que había deseado en su corazón. Oh no, eso fue lo que pensó Emilia en ese momento, cuando finalmente se dio cuenta. Una ola de culpa y remordimiento la golpeó como un tsunami, y no pudo soportar permanecer en ese ambiente ni un segundo más. Subaru. Lo llamó para sus adentros en ese momento, mientras salía de la sala y se acercaba a la puerta principal. Ella se sentía como una persona horrible, por lo que quería estar cerca de Subaru, porque incluso cuando ella decía cosas malas sobre sí misma, él decía cosas que amaba de ella, y siempre la hacía sentir especial, calmando su corazón y recordándole que sus defectos no la definían. Soy tan egoísta, pero Subaru aún no había llegado y podría pasar un tiempo antes de que regresara. Una parte de ella deseaba que Rem desapareciera, otra parte se sentía profundamente culpable por ello, ya que entraba en conflicto con la naturaleza amable de la que se enorgullecía, y una tercera parte necesitaba a Subaru, pero tendría que esperarlo. Esto fue demasiado para la semielfa, que poco a poco sintió como el dolor y la frustración la recorrían, obligándola a hacer un esfuerzo inconmensurable para contener las lágrimas. Después de unos momentos, fue cuando apareció Ram, y no pasó mucho tiempo para que la sirvienta Rosa comenzara a hacer todo lo que estaba a su alcance para ayudar a Emilia con lo que necesitara para sentirse mejor. Y fue entonces cuando el semielfo comprendió otra cosa. Rem había pasado más de un año en su estado de bella durmiente, por lo que no solo no había hecho nada malo, sino que también estaba sufriendo no solo por tener que lidiar con la realidad de haber estado ausente durante todo ese tiempo, sino también por el hecho de que prácticamente no podía caminar en ese momento, y por lo tanto, esto hacía que el peso de la injusticia de Emilia fuera aún mayor. Y ahora, lo que ella entendía al ver a Ram así era que, además de su injusticia hacia Rem, estaba siendo una persona horrible con Ram, y en consecuencia con Subaru, porque Rem era una persona muy importante para ambos, alguien cuya ausencia habían sufrido por más de un año, y ahora que finalmente había podido despertar, haciéndolos a ambos tan felices y agradecidos, Emilia todavía deseaba que Rem desapareciera. Soy tan egoísta, y como si fuera poco, Ram, ajeno al egoísmo de Emilia, seguía intentando ayudarla en todo lo que podía. Entonces Emilia no pudo soportarlo más. La presa se rompió y sus lágrimas cayeron como un torrente. Luego abrazó a Ram y continuó llorando. Ese abrazo y esas lágrimas no fueron solo un arrebato. Emilia se sintió fatal, pero al mismo tiempo sintió gratitud y alivio, porque a pesar de su error, Ram seguía intentando consolarla, así que aún había esperanza. Ese abrazo y esas lágrimas, por lo tanto, no fueron solo un arrebato, sino también una disculpa. Era como si Emilia dijera: siento haber sido tan mala persona, intentaré ser mejor.
Ram, por supuesto, desconocía la injusticia cometida por Emilia y, por lo tanto, no entendía por qué la semielfa actuaba así, lo que contribuía aún más a la culpa que sentía. Y aunque Ram quisiera saberlo, Emilia aún no estaba lista para ser honesta, y no sabía si realmente quería serlo. Así que, después de unos momentos más, Emilia agradeció a Ram lo mejor que pudo y se quedó sola una vez más. Subaru, necesitaba ver a Subaru. Ella sabía lo horrible que estaba siendo con su caballero, habiendo deseado que Rem desapareciera. Pero él no necesitaba saberlo. Soy tan egoísta, así como no sabía si quería ser honesta con Ram, también era mejor que Subaru nunca supiera sobre esto. Porque mientras él no lo supiera todo estaría bien. Él podría seguir siendo su maravilloso caballero, ¿verdad? Entonces la imagen de Rem apareció en la cabeza de Emilia una vez más. Pero la imagen no llegó sola. Con ella llegó una sombra. La misma sombra que había sentido la noche anterior. Era una sombra dolorosa, discreta, furtiva e innombrable. La sombra entonces le susurró a Emilia. Bruja celosa, ¿era realmente Emilia tan amable como ella creía ser? Soy tan egoísta, ¿podría Emilia ser realmente una bruja en el fondo? Subaru, necesitaba ver a Subaru, así que, ella escuchó. Murmuró ella. Emilia, que estaba sentada junto a la puerta, escuchó voces apagadas que venían del exterior. Un hombre y una mujer. Por fin, en casa, dijo el hombre. Subaru. Sí, esa voz era indudablemente la de Subaru. Se puso de pie. Le dolía el trasero de estar sentada en el duro suelo, pero eso no le molestaba mucho considerando que su caballero había regresado a casa, con ella. Después de unos momentos, una llave giró en la cerradura y un joven de cabello y ojos negros, sosteniendo numerosas bolsas, entró por la puerta. Al ver rápidamente a Emilia parada frente a la puerta, Subaru sonrió y dijo: «Ah, Emilia pero antes de que pudiera terminar su frase, fue interrumpido inmediatamente por Emilia. Subaru», dijo Emilia, envolviendo rápidamente sus brazos alrededor del torso de Subaru en un fuerte abrazo. Subaru se quedó incrédulo mientras Emilia hundía la cara en su pecho. Emilia con una reacción tan fuerte e inusual de Emilia, la mente de Subaru inmediatamente asumió lo peor. Emilia ¿estás bien?, preguntó preocupado. ¿Pasó algo mientras no estaba? Emilia, todavía aferrada fuertemente al torso de Subaru, sacudió la cabeza en señal de negación. ¿Estás seguro?, preguntó Subaru una vez más. Emilia asintió con la cabeza. Subaru suspiró aliviado, disipando esas posibilidades negativas de su mente. Entonces, una idea cruzó su mente y una cierta sonrisa provocativa apareció en el rostro de Subaru. «Así que me extrañabas, ¿no?», dijo, medio en broma, medio curioso. Y para sorpresa de Subaru, Emilia, que todavía tenía su rostro enterrado en su pecho, asintió en confirmación mientras murmuraba. Subaru estaba sorprendido, casi en shock. Definitivamente no esperaba esa respuesta de ella. ¿De verdad solo quería verme? Ahora que lo pienso, me estaba esperando aquí en la puerta. La mente de Subaru estaba llena de estos pensamientos, pero algo sucedió justo después que robó por completo su atención y, por unos segundos, permaneció en completo silencio. Al darse cuenta de que su caballero de repente se había quedado inmóvil y encontrando extraño su inusual silencio, Emilia levantó la cara de su pecho y miró el rostro de Subaru. Y entonces lo vio. Los ojos de Subaru estaban fijos y abiertos, y no la miraba a ella, sino a otro lado. Emilia entonces siguió la mirada de su caballero hacia lo que había llamado su atención, y fue entonces cuando finalmente lo notó, y sus ojos también se abrieron. Naoko estaba allí de pie, con muchas bolsas en la mano, mientras observaba a la pareja abrazada con una expresión indescifrable. Parpadeó una vez, luego dos veces, y ni Subaru ni Emilia supieron qué decir. Aún procesaban lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente Naoko se dio cuenta, mirando a su hijo y a la elfa, dijo torpemente: bueno, creo que les daré algo de privacidad a ustedes dos, jeje. Y rápidamente se alejó hacia la sala de estar. «Te espera un minuto, mamá». Natsuki-sama. Decir que Subaru y Emilia estaban avergonzados sería quedarse corto. Ambos estaban rojos y perplejos. Subaru estaba avergonzado porque no quería que su madre sacara conclusiones precipitadas, y Emilia, por supuesto, estaba avergonzada de que Naoko la hubiera visto arrojándosele a su hijo sin ningún pudor. Emilia no quería que Naoko pensara mal de ella por eso. Sin embargo, mientras ambos se sumían en sus pensamientos, en un momento dado, sus miradas se cruzaron. Los ojos amatistas se encontraron con los ojos negros.
Inmediatamente ambos se calmaron, casi como si mirarse el uno al otro tuviera un efecto mágico en ellos. Entonces ambos se echaron a reír. Quizás todavía era el nerviosismo, pero de repente, ese momento embarazoso se convirtió en algo cómico y desenfadado para la pareja. Increíblemente, ninguno de los dos se arrepintió. Justo cuando la pareja estaba a punto de decirse algo, sonó una nueva voz que venía de su dirección. Subaru. Era Beatrice, que venía a reunirse con su contratista. Ah, Beako. El rostro de Subaru se iluminó e inmediatamente dejó caer las bolsas para abrazarla. Supongo que tardaste un poco, dijo como si se quejara, pero la felicidad en su tono decía lo contrario. Sí, tardé más de lo que pensaba, admitió con calma. Pero ya estoy aquí, Beako. Está bien, supongo, dijo. Veo que trajiste muchas cosas en esas bolsas de plástico, supongo. Así es, añadió Emilia, mirando las bolsas de compras a su lado. Así es. Subaru cerró la puerta tras él y recogió las bolsas. Les mostraré todo lo que traje, pero primero vayamos a la sala. Emilia y Beatrice asintieron. Emilia, que aún dudaba un poco en regresar a la sala de estar, inconscientemente pasó su mano sobre el bíceps de Subaru, agarrándolo suavemente, casi como un salvavidas. Subaru, por supuesto, lo notó, y aunque quería preguntar al respecto, una parte de él no quería interferir porque, sinceramente, no podía decir que no le gustaba la sensación. Además, tenía otras cosas que hacer ahora mismo. Con eso, caminaron hacia la sala de estar, y allí, Subaru se encontró con el resto de sus amigos. Subaru-kun. El rostro de Rem se iluminó. HMPH, veo que Barusu ha vuelto, dijo Ran con su habitual tono sarcástico, pero parecía aliviada. Oni-san ha vuelto, tilde. Dijo Meili emocionada, mientras el pequeño escorpión carmesí en su hombro chasqueaba sus pinzas. Si no es Natsuki-kun de vuelta. Anastasia sonrió. En efecto, añadió Eridna, parándose junto a Anastasia. Me alegra verte bien, Subaru, dijo Julius con calma y con alivio en la voz. Los labios de Subaru se curvaron en una suave sonrisa al ser recibido por todos. Naoko ya había dejado la compra en la mesa y ahora estaba sentada en una de las sillas. Rem, por otro lado, notó que Emilia se aferraba al brazo de Subaru, pero permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. Hola a todos, los saludó Subaru. ¿Qué tal estuvo mi ausencia? Es aburrido, si te digo la verdad, dijo Anastasia. Todos rieron levemente y asintieron. Realmente no había mucho que hacer en ausencia de Subaru y Naoko. Ya veo. Subaru suspiró. Entonces dijo Ram. ¿Qué nos trajiste, Barusu? Como te imaginarás, mucha ropa. Puso las bolsas sobre la mesa, junto a las que su madre ya había dejado. Pero eso es para después, ahora tengo algo más importante para ti. ¿Más importante y? Murmuró Emilia. Exactamente. Subaru asintió, tomó una bolsa específica y sacó varios cuadernos de diferentes colores. Luego les distribuyó un cuaderno a cada uno. Uno amarillo para Beatrice, uno rosa para Ram, uno gris claro para Emilia, uno azul para Rem, uno azul oscuro para Meili, uno morado para Julius y uno lila para Anastasia y Eridna. Eridna-san, como no tienes manos, esto es para ti y Anastasia-san juntas, explicó Subaru. Bien, pero, ¿esto es un cuaderno? Anastasia completó la pregunta de Eridna. Todos miraban con curiosidad los objetos que tenían en las manos, que recordaban a los cuadernos que tenían en el continente, pero eran diferentes a la vez. Más limpios. Exactamente, confirmó Subaru. Les daré uno a cada uno, ya que serán sus herramientas de aprendizaje por un tiempo. ¿Herramientas de aprendizaje? Preguntó Meili con curiosidad. Así es. A partir de mañana, comenzaremos una rutina de estudio diaria para que aprendas a leer y escribir japonés. Estos cuadernos te servirán para tus apuntes, así que puedes considerarlos como cuadernos de caligrafía y gramática, explicó Subaru. Ah, supongo que para eso sirven, dijo Beatrice con interés. La verdad es que a Betty le gusta la idea. ¿De verdad vas a enseñarnos el extraño idioma de tu tierra? Barusu no es tan inútil después de todo, dijo Ran con cierto entusiasmo. Todos los demás también parecieron animarse con la idea. La perspectiva de aprender un nuevo idioma, especialmente uno de otro mundo, era fascinante. Cuida bien estos cuadernos. Si pierdes tus apuntes, podría afectar tus estudios. Todos asintieron con seriedad. Perfecto, dijo Subaru. Con eso, solo queda una cosa. Rem. Él la llamó. Subaru-kun. Te traje algo. Subaru sonrió levemente. Para mí.
Rem estaba genuinamente sorprendida, incluso emocionada. Para Rem, Emilia se sorprendió, la tomó por sorpresa. Exactamente, dijo, mientras sacaba un objeto envuelto en tela negra y azul de una bolsa específica. Todos observaban con curiosidad. Los ojos de Rem brillaban de emoción y curiosidad mientras Subaru desenvolvía el objeto que su amado le regalaría. En unos momentos, el bastón Aoni fue revelado. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.